Hola guapísimos, aquí está Hikami Animes. No os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal y dejar comentarios. No soy Bobobi, ni Optimus Prime, ni el robot. El anime empieza presentándonos a Haruka, que está atrayendo a unos duendes hacia una trampa mientras estos lo persiguen. Mientras despista a los monstruos, piensa que se está abriendo camino hacia otro mundo. Pero antes de eso, tengo que contar cómo llegó hasta allí. Todo empieza en un día normal en el instituto. Mientras almuerza solo, como de costumbre, leyendo uno de sus libros, Haruka lleva una vida bastante solitaria. No porque nadie quiera estar con él, sino porque prefiere que nadie se interponga entre él y sus preciadas lecturas. Si tuviera que dividir a sus compañeros de clase en grupos, diría que están los gamberros, los deportistas, las chicas populares, los empollones y los típicos personajes secundarios. Pero él no encaja en ninguno de ellos. De repente, aparece un círculo mágico en el suelo y empieza a crecer, lo que provoca el pánico entre todos. Pero Haruka está un poco distraído y tarda en darse cuenta de lo que está pasando. Y cuando por fin ve el círculo, se emociona mucho por un momento, al pensar que aquello es como esas historias que suele leer. Sin embargo, la emoción desaparece cuando se da cuenta de que ser arrastrado a otro mundo y caer no es tan increíble como parece. Intenta salir del aula, pero la puerta no se abre. Es como si su propio cuerpo estuviera conspirando contra él. Desesperado, sube al tejado. Pero, para su sorpresa, el círculo mágico reaparece y lo atrapa. De repente, Haruka se encuentra en una sala blanca. Espera encontrarse con el típico rey gordo o una princesa de cuento de hadas, pero no. En su lugar, aparece un anciano bastante solitario, que en realidad es el dios de aquel lugar. Al parecer, todos sus compañeros ya han sido transportados al nuevo mundo, y él es el único que se ha quedado atrás. Incluso el dios omnipotente ha ignorado su intento de escapar. Dios le ordena que se dé prisa, y Haruka se ve obligada a configurar sus atributos como si estuviera en un videojuego. Normalmente, cada persona recibe 50 puntos para repartir entre habilidades y magia, pero como había demasiada gente, las mejores habilidades ya habían sido elegidas y solo quedaban un montón de porquerías. Haruka empieza a analizar las opciones y no puede creer lo que está viendo. Ve dados, lentes de contacto y después encuentra bastones, que no son más que trozos de madera. Está claro que no va a poder sobrevivir en un mundo de monstruos usando semejante porquería. Se queja de que hay habilidades absurdas como bienestar y caminar, pero lo que realmente quería era saqueo o clarividencia, y sigue encontrando cosas ridículas como comunicado de empresas e idiota. Se pregunta cómo alguien tan patético podría enfrentarse a monstruos, y frustrado, agarra al anciano y le exige una explicación. Irritado por tantas quejas, el dios decide darle todas las habilidades que le quedan, solo para que se largue de una vez por todas. Haruka se lamenta y comprende que su vida en ese mundo ya ha comenzado en modo pesadilla. En cuanto llega al bosque, lo primero que hace es revisar su bolsa mágica, que puede almacenar una cantidad infinita de objetos, aunque sean inútiles. Tras ponerse la poca ropa que tiene, se prepara para comprobar sus atributos. Antes de hacerlo, aparece un mensaje que le indica que tiene que tirar los dados. El resultado es bastante preocupante, pero al no tener otra opción, decide invertir sus puntos en suerte. Haruka analiza sus atributos y se da cuenta de que su suerte está al máximo, lo que le hace muy feliz. Sin embargo, todo lo demás sigue siendo un completo desastre. Aún así, hay dos habilidades adicionales que despiertan su curiosidad, y cree que esto ha sucedido porque ha sido transportado solo. Una de ellas es el solitario, que le permite someter a los enemigos. Al pensar en una situación en la que se encuentra atrapado en otro mundo sin compañía, se despide mentalmente de la posibilidad de formar un harén, pero decide no darle demasiada importancia. Al fin y al cabo, su prioridad ahora es encontrar un lugar seguro y algo de comida. Mientras camina por el bosque, le cuesta ver el camino, hasta que recuerda que posee la habilidad lentes de contacto. Al activarla, se queda muy impresionado al poder ver, literalmente, todo con enorme claridad. Al consultar su menú, descubre que lentes de contacto también incluye una habilidad de evaluación, lo que le abre un mundo de posibilidades. Gracias a esta nueva habilidad, encuentra setas comestibles y empieza a llenar su bolsa mágica, capaz de almacenar una cantidad infinita de objetos. Además, se da cuenta de que ya tiene pociones en su inventario, lo que le hace pedir perdón mentalmente por haber menospreciado el equipo de aldeano. Después de eso, encuentra un río y recoge agua. Siguiendo su curso, llega a una cueva que le parece el lugar ideal para instalarse. Allí dentro se siente muy a gusto, ya que cuenta con una tienda de campaña y una lámpara para
acomodarse. Una vez instalado, enciende una hoguera utilizando una habilidad de temperatura, convencido de que eso mantendrá a raya a las bestias. Al volver a comprobar sus atributos, se da cuenta de que su magia de temperatura ha subido de nivel y además ha desbloqueado la magia de fuego, clarividencia, percepción y detección de enemigos. Satisfecho, acaba quedándose dormido y al despertar siente un enorme alivio al ver que no ha ocurrido nada peligroso durante la noche. Pero eso solo ha ocurrido porque sus objetos tienen un efecto repelente de monstruos, algo por lo que da las gracias al título de acorralado que ha recibido. Sin embargo, su estómago empieza a rugir, así que vuelve a encender la hoguera utilizando su recién adquirida magia de fuego. Mezcla las setas que ha recogido con la carne que llevaba en la bolsa y sazona la comida, sorprendiéndose de lo delicioso que ha quedado su desayuno. No esperaba ser tan bueno cocinando. Esto hace que Haruka vuelva a pensar en lo sorprendente que es el conjunto de aldeano. Llega incluso a preguntarse si ese conjunto pertenece realmente a un aldeano, porque se parece más al de un aventurero. Tras desayunar, decide averiguar cuál será su próximo paso. Mientras sigue explorando el bosque en busca de recursos, percibe la presencia de unos goblins a lo lejos. Espía a los dos goblins sin ser detectado y piensa que parecen presas fáciles. Sin embargo, sabe que sus atributos siguen siendo mediocres y, al coger su bastón, comprende que tarde o temprano tendrá que luchar. Quizá ese fuera un buen momento para practicar. Aunque no se siente muy seguro utilizando el bastón como arma, decide emplear su habilidad de equipamiento para imbuirlo de energía mágica. Y, para su sorpresa, funciona. Animado por el éxito, Hakura decide hacerse fuerte por sí mismo. Con la confianza renovada, avanza contra uno de los goblins y le asesta un golpe muy fuerte en la cabeza con el bastón mágico, seguido de varios más hasta derrotarlo. El otro duende intenta atacarle, pero sus movimientos son tan predecibles que Haruka consigue anticiparlos todos con extrema facilidad. Apunta con el bastón, concentra energía en la punta y dispara un rayo de energía, derrotando al segundo duende. Con la batalla terminada y el sol poniéndose, Haruka reflexiona sobre su primer combate. Aunque no haya sido perfecto, ha logrado sobrevivir con éxito. Aún así, siente que ha sufrido más daño psicológico que físico. De vuelta a su cueva, se lleva consigo una de las porras de los goblins, pero se queja de que es muy pesada, corta e inútil en comparación con su bastón, que por ahora considera mucho más útil. Al volver a comprobar sus atributos, se alegra al darse cuenta de que ha subido de nivel. Sus atributos básicos se han duplicado, su habilidad con los bastones ha mejorado considerablemente, su sensibilidad ha aumentado y además ha adquirido una nueva habilidad llamada envoltura mágica, que cree haber obtenido al infundir magia en su bastón. También se da cuenta de que su habilidad en calistenia ha subido de nivel, gracias a los entrenamientos que comenzó ese mismo día. Cansado de comer solo setas, Haruka empieza a desear un poco más de carne, pero sabe que si pensara eso en voz alta, la delegada de la clase se enfadaría mucho. A pesar de sus pequeños problemas, decide mantener una actitud positiva. Lo primero que hace Haruka es usar su nueva habilidad envoltura mágica, con la que puede aumentar tanto su fuerza física como su defensa. Esto le da bastante vergüenza. Al darse cuenta de que era mejor que la mayoría de las habilidades inútiles que había visto antes, recuerda que su habilidad de evaluación también ha subido de nivel, pero al probarla con varios objetos, no logra entender los signos de interrogación que aparecen al final de las descripciones. Así que sale de la cueva para seguir explorando, y con suerte, divertirse un poco más en ese nuevo mundo. Apenas da unos pasos cuando se encuentra con una seta. Al principio se alegra, pero enseguida la tira al suelo. Cansado de comer siempre lo mismo, harto de esas setitas, grita muy frustrado. Se desespera y empieza a buscar algún lugar donde crezca la carne, como si eso fuera posible. Al no encontrar nada, abandona la idea y decide probar su nueva magia. Hace un gesto muy rápido y activa el envoltorio mágico que recubre su cuerpo, volviéndose ligero como una pluma. Ahora puede moverse muy rápido y se siente imparable. Sus ataques son más rápidos y fuertes que nunca, así que decide poner a prueba su poder enfrentándose a goblins más grandes que los anteriores. La batalla resulta tan fácil que se llena de confianza, afirmando que puede derrotar a 2 e incluso a 3 goblins a la vez. Pero cuando 3 goblins gigantes aparecen de la nada, su plan de hacerse pasar por superhéroe se viene abajo.
cambia de idea rápidamente y corre a esconderse detrás de unos arbustos, como si su vida dependiera de ello, y decide que es mejor no tentar a la suerte. A partir de ese momento, su rutina se vuelve sencilla. Caza goblins durante el día y hace experimentos con magia por la noche. Al quinto día, ya se ha convertido en un auténtico maestro en el arte de derrotar a los goblins, siendo capaz de eliminar a uno de ellos de un solo golpe. Además, decora su campamento a la perfección. Una noche, por fin tiene suerte y se encuentra con un conejo. Haruka se abalanza sobre el animal con una sonrisa malévola. Se alegra de poder comer carne por fin, para variar. El conejo está aterrorizado y no tiene ni idea de qué hacer, mientras Haruka se ríe como si fuera un monstruo. En ese momento, algo le llama la atención y siente una presencia cercana, pero no es la de un duende. Observa con atención y se da cuenta de que son los gamberros de su clase, y su estado de ánimo cambia al instante. No quiere cruzarse con esos tipos, pero antes de que consiga escapar con el conejo en las manos, siente que algo va mal. Recurre a su clarividencia y descubre que más adelante están las chicas más populares de su clase. Su estado de ánimo empeora aún más al pensar que aquello solo puede ser una pesadilla, pero la situación no acaba ahí. Los deportistas también se están acercando por otro lado, y los empollones también. Aunque habla con ellos de vez en cuando, en ese momento no quería tener contacto con absolutamente nadie. Y por si fuera poco, también aparece la delegada de la clase. Se pregunta si se trata de una reunión de todo el instituto. Haruka suspira, suelta al conejo y se levanta, reflexionando sobre lo cruel que puede ser este nuevo mundo. Tener muchos compañeros puede ser útil, pero él no cree que realmente los necesite, y recuerda que conoce a la delegada de clase desde la primaria, y por un momento se plantea acercarse a ella, pero tras dar unos pasos, se detiene y empieza a darse cuenta de lo mucho que está disfrutando de su libertad. Nadie le dice qué hacer y nadie le molesta. Ese es el sueño que cualquier introvertido querría hacer realidad. Por eso decide conquistar ese mundo por su cuenta, pero se ve interrumpido cuando los matones se acercan demasiado. Haruka se tira al suelo y se esconde entre unos arbustos. Uno de los gamberros oye un ruido y empieza a acercarse, lo que deja a Haruka al borde de un ataque de pánico. Pero cuando todo parece perdido, un conejo sale corriendo de entre los arbustos y los gamberros concluyen que no era nada importante. Se marchan. Haruka se siente aliviado y decide seguirlos discretamente a distancia. Observa al grupo descansando a orillas del río. Aunque no quiere meterse en sus asuntos, siente curiosidad por saber qué están tramando y se acerca lo suficiente para escuchar la conversación. No da crédito a lo que está oyendo, solo están diciendo tonterías y comentando sobre las chicas de la clase. Haruka suspira aliviado y confía en que la delegada de clase sabrá manejar este tipo de problemas. De repente, uno de los matones agarra a Tanaka, otro alumno de la clase, y le presiona para que confirme si sus habilidades les permitirán hacer todo lo que deseen. Haruka reconoce a Tanaka y se da cuenta de que lo están utilizando como un auténtico GPS humano para obtener ventajas en ese nuevo mundo. Cuando los matones por fin se marchan, Haruka llega a la conclusión de que el resto de la clase debe de estar río arriba. Aún así, reafirma su decisión de que ser un solitario sigue siendo el mejor camino. Con esa convicción, regresa a su base, decidido a conquistar ese nuevo mundo a su manera, sin que nadie le moleste. Dice que este isekai será solo suyo, mientras piensa y se ríe entre dientes, saboreando su nueva y brillante independencia. Sin embargo, al llegar a la base, se queda muy sorprendido. Al comprobar sus atributos, se da cuenta de que su nivel de soledad acaba de subir. Piensa que eso debe de haber ocurrido porque ha evitado a sus compañeros de clase. A continuación, empieza a reflexionar, diciendo que si su nivel de Nietzsche también hubiera aumentado, ya se estaría volviendo loco. Es entonces cuando se da cuenta de que todos esos títulos parecen haber sido creados únicamente para destruir su autoestima. De todos modos, sigue en el nivel 3, y quizá eso se deba al título de Maestro de la Nada, o a su habilidad de idiota. Ya sabe que subir esos niveles va a ser complicado, sobre todo porque ni siquiera entiende para qué sirven. Piensa que Maestro de la Nada significa que no es capaz de concentrarse en nada el tiempo suficiente como para tener éxito en algo. Por otro lado, eso también significa que es capaz de hacer un poco de todo, aunque en realidad no sea bueno en nada. Tras esta reflexión, decide reformar por completo su cueva, haciéndola mucho más acogedora y cómoda. Mientras trabaja en ello, Hakura se pregunta si su habilidad de idiota lo convierte en una especie de marioneta o simplemente en un completo idiota. En cualquier caso, ninguna de las dos opciones es buena. Pronto llega el séptimo día y pasada la medianoche, Hakura no consigue dormir debido al jaleo que oye desde fuera. Irritado, se levanta y sale al bosque. Para su sorpresa, se encuentra con algunos de los empollones de su clase que están luchando contra goblins a distancia. Al principio
principio piensa que están en apuros e incluso se plantea ayudarles, pero no necesitan ayuda alguna. Tienen habilidades 1000 veces mejores que las suyas. Haruka no consigue entender por qué él es el único que ha recibido habilidades tan mediocres en ese mundo. De repente, un recuerdo le viene a la mente. Su clase siempre ha estado formada por alumnos extraordinarios, deportistas, genios, celebridades en ascenso e incluso hijos de gente famosa. Siempre se había preguntado cómo un chico corriente como él había acabado estudiando rodeado de tanta gente con talento. Además, los empollones son expertos en este tipo de situaciones, así que Haruka sabe que probablemente saldrán bien parados. Pero en ese momento su capacidad de percepción detecta a un grupo de goblins que están a punto de ser atacados por la espalda. Ahora es el momento de actuar. Haruka entra en acción y derrota a 2 goblins en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se gira para mirar a los empollones, esperando quizá un agradecimiento o incluso algunos aplausos por su heroica intervención, se da cuenta de que están tan ocupados derrotando a los últimos goblins que ni siquiera se han percatado de lo que ha hecho. Solo cuando termina la batalla, los empollones por fin lo ven, se acercan sonriendo y le dan las gracias por la ayuda. Haruka prácticamente ya había olvidado cómo hablar con otros seres humanos y apenas consigue mantener una conversación coherente. Aún así, decide invitarlos a conocer su cueva. Al entrar, todos se quedan boquiabiertos. Al ver lo cómoda y lujosa que Haruka ha convertido su base, pregunta qué ha pasado con el resto del grupo, y ellos, con aire misterioso, le cuentan toda la historia. Resulta que todos, excepto Haruka, fueron transportados directamente al bosque. Como era de esperar, el pánico se apoderó de todos. La mayoría no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los empollones, por su parte, mantuvieron la calma, comprobaron sus atributos y empezaron a investigar el entorno que les rodeaba. Los gamberros, como también era de esperar, no tardaron en aparecer exigiendo respuestas. Por su parte, la delegada de la clase consiguió mantener la calma. A pesar de estar sorprendida por haber sido teletransportada al mundo de Isekai, intentó tranquilizar al resto de alumnos, pero en ese momento, unos goblins surgieron detrás de ella, dejándola paralizada por el miedo. Incluso los gamberros, que siempre se hacían los duros, se quedaron temblando. Pero los empollones desenfundaron sus armas y acabaron con todos los goblins. Incluso los deportistas hicieron algo, ayudando a defender al grupo y a eliminar a los monstruos, con bastante habilidad e ingenio. Una vez finalizado el enfrentamiento, la delegada de la clase asumió el liderazgo y condujo a todos hasta un claro y seguro a orillas del río, donde los empollones utilizaron sus conocimientos sobre Isekai para montar un campamento. Hasta ese momento, todo parecía ir bien, pero las chicas populares decidieron que no querían ensuciarse las manos montando varias tiendas de campaña, y sencillamente se alejaron del grupo. La delegada de la clase no pudo hacer gran cosa al respecto, y, al ver esa actitud, otros estudiantes hicieron lo mismo, dejando todo el trabajo pesado en manos de los empollones. La situación empezó a desmoronarse. Mientras solo unos pocos trabajaban, la mayoría se limitaba a quejarse y no hacía absolutamente nada. Los empollones no solo tenían que montar el campamento, sino también defenderlo de los ataques de los goblins. Fue entonces cuando la situación se volvió aún más preocupante. Los empollones empezaron a sospechar que los gamberros habían elegido habilidades peligrosas, como encanto y titiritero, capaces de manipular a otras personas. Decididos a impedírselo, se pusieron a subir de nivel sin parar. En una ocasión, oyeron a los gamberros hablando en voz alta sobre su plan de formar un harén. Los empollones informaron a la delegada de la clase, quien llegó a la conclusión de que ya era hora de actuar. Unos días después, los gamberros intentaron usar encanto y titiritero para hacerse con el control del campamento, pero los empollones ya estaban preparados para esa posibilidad. Utilizando habilidades de sellado, lograron neutralizar a los gamberros. El plan de crear un harén a la fuerza se frustró antes incluso de comenzar. Tras descubrir sus intenciones, los matones fueron expulsados del campamento, pero no se quedaron quietos mucho tiempo. Al poco tiempo, regresaron para llevar a cabo un ataque por sorpresa. Los gamberros sembraron el caos por todo el campamento y prendieron fuego a las tiendas de campaña. Antes de marcharse, dejaron una nota advirtiendo de que volverían, pero, por alguna razón, las chicas populares decidieron culpar a los empollones de todo lo que había sucedido y, para empeorar las cosas, varios de los demás estudiantes se creyeron esa versión de la historia. La delegada de la clase intentó ayudar, defendiendo al grupo liderado por Oda y dejando claro que ellos no tenían nada que ver con el incidente. Algunos estudiantes apoyaron su postura, pero la situación ya había desgastado demasiado a los empollones, que decidieron seguir cada uno su camino. Al escuchar toda esta historia, Haruka se emociona mucho. Cuando comprende todo lo que han pasado, tal y como lo ha oído, propone organizar una fiesta esa misma noche, con un gran banquete de setas.
solas, pero la idea no entusiasma mucho. A la mañana siguiente, Haruka se despide del grupo, pensando que a veces no está tan mal dejar de ser solitario. Antes de partir, Oda le pregunta si está seguro de que no le gustaría acompañarlos en su viaje río abajo, donde pretenden encontrar un pueblo y empezar una nueva vida como aventureros. Haruka se lo piensa un instante. Al fin y al cabo, solían compartir libros y otros intereses comunes, pero decide rechazar la invitación de forma bastante dramática, convencido de que sus cualidades solo ralentizarían al grupo. Mientras sigue su camino, Haruka reflexiona sobre los empollones, que parecían muy preocupados por el delegado de la clase. En medio de su viaje, Haruka es atacado por un cobalde, y aunque consigue derrotarlo, termina siguiendo su camino dolorido hasta llegar al supuesto campamento, pero cuando llega allí, no encuentra a nadie. De repente, se activa su habilidad para detectar enemigos y percibe un rastro de huellas. Decide seguirlas y, tras unos minutos, encuentra a las chicas populares. Se pone muy nervioso e intenta disimularlo, y empieza a retroceder lentamente, intentando marcharse sin que se den cuenta. Sin embargo, en cuanto las chicas se percatan de su presencia, le piden que se detenga. En lugar de obedecer, Haruka empieza a correr como si su propia vida dependiera de ello. Lo único que quiere es paz y tranquilidad. Según él, las mujeres son todo lo contrario, pero una de las chicas grita, pidiéndole por favor que se detenga. Algo tan inusual viniendo de ellas deja a Haruka desconcertado, así que finalmente se detiene. Una de las chicas le pregunta si es amigo del grupo de Oda, ya que las están buscando. Haruka se muestra receloso y les pregunta el motivo, imaginando que pretenden aprovecharse de ellos de alguna forma, pero ellas lo sorprenden al decirle que quieren pedir perdón. Al parecer, tras reflexionar sobre todo lo ocurrido, se han dado cuenta de que los otakus les salvaron la vida. Esto deja a Haruka aún más desconcertado. Nunca se habría imaginado que una chica popular se disculpara, ni en ese mundo ni en el mundo real. Aún así, acaba diciéndoles que nunca conseguirán dar con ellos, pero las chicas insisten en saber dónde están. Haruka se enfada un poco y les pregunta si saben salir del bosque o luchar contra monstruos. Como ninguna de ellas es capaz de responder, les deja claro que necesita una respuesta inmediata. En el fondo, lo hace para averiguar si realmente hablan en serio. Es entonces cuando las chicas empiezan a llorar. Le suplican a Haruka que les enseñe a sobrevivir, diciendo que lo necesitan para poder pedir perdón a los otakus. En ese momento se activa algo en el menú de Haruka, su habilidad de subjulgamiento, todo porque respondió que sí por reflejo. Al comprobar su menú, se da cuenta de que las chicas ahora aparecen en su lista de subjulgamiento, con nombres como Lyria das Gaus, Gau A y Gau B. Haruka entra en pánico total. Ahora forman parte oficialmente de su grupo. Mientras caminan, discute con ellas por seguirle, como si fueran cachorritos pegados a él. Pero ellas no responden en absoluto, ya que están oficialmente subjuzgadas. Esto lo aterroriza aún más, sobre todo porque tienen tan poca vida que difícilmente sobrevivirían a cualquier enfrentamiento, y él no tiene ni idea de cómo cancelar el subjuzgamiento. Para empeorar la situación, mientras intenta encontrar una solución, Haruka se da cuenta de que Lyria das Garotas está herida y le ofrece una poción curativa. Pero en lugar de bebérsela, ella simplemente se echa la poción por encima. En medio de todo ese lío, Haruka imagina lo furiosa que se pondría la delegada de clase si lo viera en esa situación, con las chicas populares siguiendo todas sus órdenes como si fueran esclavas. Desesperado, sigue buscando alguna forma de anular la subjuzgación, cuando de repente la delegada de clase aparece de la nada para saludarlo. Mientras tanto, los delincuentes están tramando su siguiente movimiento, ya que tienen información sobre la ubicación de las chicas. Sin embargo, su líder les recuerda que primero deben ocuparse de otro problema antes de seguir adelante. Cuando Haruka está perdido en sus pensamientos, la delegada de la clase lo devuelve a la realidad. Con un grito que lo asusta, él la llama Presidenta Sama, pero a ella no le gusta nada y le recuerda que tiene un nombre y que además se conocen desde la primaria. Tras eso, llegan las otras chicas, que parecen agotadas por haber conseguido seguir su ritmo. La presidenta le pregunta a Haruka qué le pasa a Shimazaki, la líder de las chicas, y a las demás, ya que hay algo muy extraño en ellas. Mientras recibe una mirada intensa de la presidenta, Haruka intenta pensar en cómo explicar lo que está pasando, y al final se ve obligado a confesar que ha sometido a las tres, lo que deja a la presidenta sin palabras. Ella le pregunta con los ojos muy abiertos por qué lo ha hecho, ya que, según ella, esa
esa habilidad solo debe usarse contra monstruos. Haruka responde con la mayor sencillez del mundo, diciendo que simplemente sucedió. Al oír eso, todas las demás chicas empiezan a mirarlo fijamente y la presión es tan grande que se siente como un pez dentro de un acuario. Para salir de esa situación embarazosa, se despide dándose media vuelta, pero todas le gritan que se quede. La presidenta le pregunta por qué se va. Acto seguido, Shimazaki se acerca para preguntarle si se encuentra bien. Al cogerle las manos y hablarle de cerca, consigue que recupere el sentido, asegurándose de que no le pasa nada. Mientras las chicas cuentan todos los detalles sobre las demás, Haruka se mantiene al margen y espera. Unos minutos después, empieza a aburrirse mucho, así que decide practicar cómo ampliar su casa, pero, para su sorpresa, un error de cálculo hace que quede enterrado en la tierra, como si se hubiera caído en un agujero negro. La presidenta le regaña, recordándole que le había dicho que se quedara quieto, y tras conseguir sacarlo de allí, le cuenta que Shimazaki y las chicas han dicho que él había ido a ayudarlas. Haruka no recuerda haber dicho nada parecido, pero decide no aclarar el malentendido. La presidenta y las chicas le dan las gracias con tanto entusiasmo que Haruka aprovecha la oportunidad para preguntar si ya puede irse a casa. Esto hace que las chicas se sientan ofendidas y la presidenta quiere saber a qué casa se está refiriendo. Haruka acaba explicando que se refiere a su propia casa, ya que tenía tanto tiempo libre que decidió construirse una. Esto sorprende a la presidenta, que no considera que esa situación sea algo normal. Las otras chicas, por su parte, se animan al oírlo. La propia presidenta llega para reunirlas y discutir algo importante. Después de eso, le hacen algunas preguntas a Haruka sobre la casa, y él responde que puede albergar a más de 200 personas y que cuenta con habitaciones, cocina, baño e incluso duchas. Al oír esto, la presidenta pregunta, un poco curiosa y un poco celosa, qué tipo de mansión ha construido, haciendo un puchero, ya que ellas han estado viviendo en condiciones de supervivencia. Haruka piensa que también está trabajando en una habitación de invitados, pero evita mencionar ese detalle, ya que sería como echar más sal en la herida. Tras una larga discusión, las chicas animan a la presidenta a hablar con él. Con un poco de timidez, ella le pide que les deje quedarse en su casa, aunque solo sea por una noche. Esta petición deja a Haruka boquiabierto, porque son las chicas de instituto con las que siempre había soñado. Mientras imagina esa posibilidad, piensa que las chicas de hoy en día son muy descaradas. Sin embargo, la presidenta le critica por tener esos pensamientos. Haruka acepta la petición y acaba guiándolas a todas por el bosque hasta su casa, utilizando una de sus habilidades de orientación para que no se pierdan en plena noche. Al cabo de un rato, por fin llegan al interior de su espaciosa casa, donde las chicas quedan maravilladas ante el lujo que se aprecia en cada rincón. Algunas incluso piensan que están soñando, mientras que otras se abrazan de alegría por estar en un lugar como aquel, sobre todo después de todo lo que han pasado. Haruka intenta mostrarles dónde está cada cosa, pero las chicas están tan concentradas en la ducha que no pueden resistir la tentación de quitarse la ropa y meterse bajo el agua. Tanto él como la presidenta se acercan para intentar detenerlas, pero llegan un poco tarde. Esto asusta a Haruka, que se da cuenta de que todo el tiempo que han pasado en el bosque las ha convertido en auténticas salvajes. Más tarde entra en su tienda, que está fuera, y se alegra mucho de volver a estar solo, porque era imposible aguantar junto a un grupo de chicas de instituto. Es lo que siempre digo, tíos, la carne solo cae en el plato de un vegano. En ese momento llega la presidenta y le da las gracias por haberla salvado. Después de que Oda y sus amigos se marcharan, los demás chicos estaban muy preocupados, así que ella siente que es bueno poder volver a disfrutar de la paz, sobre todo porque una habitación tan bonita, la comida y un baño las han dejado a todas de buen humor. Aunque pensaba que debía representarlas, la presidenta siente que no ha podido hacer gran cosa, pero Haruka le dice que siempre ha estado a su lado, incluso ese mismo día las protegió a todas. Y no tiene por qué sentirse cohibida, porque los otakus prácticamente fueron criados para el día en que fueran transportados a otro mundo. Al escuchar sus palabras de ánimo, la presidenta se ríe y admite que se siente un poco mejor, pero también empieza a reflexionar sobre la situación. Se da cuenta de que, si Haruka tiene una casa, comida y además es capaz de derrotar a los monstruos, eso lo convierte en alguien aún más extraordinario que Oda y los demás. Haruka se sorprende mucho de lo observadora que es ella y se siente un poco avergonzada por ello. Finalmente, ella se despide para volver con las chicas y al tumbarse en la cama, una de ellas se acurruca un poco contra su cuerpo. Por otro lado, Haruka se disculpa con la presidenta, ya que a ella le costará conciliar el sueño, mientras él fantasea con cómo estarían durmiendo las chicas en su cama. Al día siguiente, una de ellas lo despierta para decirle que el desayuno ya está listo y que quiere que se levante pronto. Haruka se pregunta qué está pasando en esa situación. Al final, le dice que quiere dormir un rato más, pero ella se acerca
acerca mucho a él, mostrándose muy dispuesta, a pesar de que aún no se conocen muy bien. Cambiando de tema, él le pregunta qué hay para desayunar, y ella responde que hay setas y pescado a la plancha. Al oír la palabra pescado, Haruka se pone muy contento, y en un impulso, acaba dándose un golpe en la frente contra ella. Después de eso, vemos a Haruka saboreando un pescado increíble, pero la presidenta le pregunta por qué está tan contento, ya que ha vivido justo frente a un río todo este tiempo. Haruka cuenta que se pasaba todos los días mirando a los peces mientras comía setas, y que nunca consiguió atrapar ninguno porque son muy rápidos y resbaladizos. Ahora quiere saber si hay alguna forma fácil de capturarlos, lo que las anima a todas mucho. Una de las chicas le pide que observe muy bien y, en un abrir y cerrar de ojos, lanza una esfera eléctrica al agua del río. De repente, varios peces saltan del agua electrocutados. Haruka se emociona tanto que le suplica que repita ese hechizo. Cuando la chica empieza a concentrar el hechizo en su mano, Haruka se acerca para usar su habilidad de empaquetar, envolviendo toda la magia del rayo. Tras capturarla, se dirige al río y la lanza al agua, produciendo exactamente el mismo efecto. Esto las deja a todas desconcertadas, y la presidenta le pregunta qué ha hecho. Haruki explica que ha conseguido obtener un poco de su magia de rayo porque ha utilizado su habilidad de empaquetar, y gracias a ello puede adquirir cualquier magia elemental. Cree que el efecto combinado se debe al empaquetado, y que incluso las habilidades más débiles pueden tener alguna utilidad. La presidenta elogia las ventajas de su habilidad, pero él responde con optimismo que solo se quedó con las habilidades malas que sobraron, mientras que ellas eligieron las mejores. Después de eso, Haruka le pregunta a la presidenta si ya han decidido qué van a hacer. Ella responde que aún no han llegado a un acuerdo, pero que están pensando en ir a la ciudad. Esto le recuerda a Haruka que las Gauss mencionaron que querían ir en busca de los otakus, y la presidenta comenta que deberían subir de nivel antes de ir a la ciudad, y Haruka está de acuerdo, ya que necesitarán muchos niveles para ir a cazar otakus. A pesar de las quejas de las Gauss por sus insinuaciones, Haruka decide ayudarlas, y la presidenta se lo agradece, pero deja claro que no pretenden ir a la casa de Oda y los demás. Dejando a un lado las bromas, Haruka les pide que digan sus niveles antes de empezar a subir aún más. Una chica dice que está en el nivel 19 y la otra dice que está en el nivel 17. Shimazaki dice que ya está en el nivel 20 y la última comenta que está en el nivel 16. Esto sorprende mucho a Haruka, ya que sus niveles son bastante altos y se siente mal porque él todavía está solo en el nivel 5. En ese momento ve un grupo de cobaldes entre los arbustos y les pide que intenten derrotar a ese grupo. Todas están muy seguras de que pueden ganar, pero al cabo de unos minutos la situación cambia por completo y vemos que han sido derrotadas y maltratadas. A Haruka le parece patético. Las chicas, por su parte, empiezan a quejarse, diciendo que no sabían que mordían y que eran tan rápidos. Haruka se queda muy desconcertado al verlas a todas dentro de su tienda mágica, que se expande y es capaz de albergar a mucha más gente, pero no entiende qué están haciendo allí. Le explican que están haciendo un análisis tras la batalla, y una vez que terminan de discutir su estrategia, salen tan animadas como antes para otra ronda. La chica que lo despertó más temprano se queda a charlar con él y al final le pide perdón porque aquella mañana lo estaba poniendo a prueba. Resulta que, cuando los chicos atacaron, ella estuvo a punto de ser capturada, lo cual fue muy traumático para ella. Por eso le preocupaba que Haruka también pudiera atacarlas, pero él les ha dado un lugar donde quedarse, comida e incluso les está enseñando a todas a luchar, lo que le hace darse cuenta de que él no se parece en nada a los demás chicos. Ella incluso se ofrece a volver a despertarlo todas las mañanas, cada vez que el pescado esté listo. Haruka acepta y empieza a llamarla Chica Pez, pero a ella no le gusta nada ese apodo. A la mañana siguiente, Haruka está muy contento, ya que está disfrutando de otro delicioso pescado gracias a la Chica Pez. En ese momento, oye a las chicas hablar de que quieren vengarse de los cobaltes, y con ese objetivo en mente, empiezan a entrenar. Pronto las vemos luchando contra los goblins. Shimazaki huye de la batalla, lo que acaba siendo la mejor decisión, ya que las demás vuelven a ser derrotadas. Tras ese arduo entrenamiento, llega el día de la venganza, y los cobaltes no dudan en burlarse de ellas. Haruka se pregunta si estarán bien. Incluso se da cuenta de que algunas fingen estar enfermas para escapar de la pelea, lo que le hace creer que el entrenamiento de la presidenta no sirve para nada. Pero lo que ocurre a continuación es que todas empiezan a trabajar en equipo. Consiguen coordinarse de tal manera que derrotan a las cobaltes sin sufrir ningún daño. La presidenta celebra esta victoria junto a ellas, y una de las chicas llega incluso a estrechar la mano de uno de los cobaltos, reconociendo que ha sido una buena pelea. El monstruo se queda muy desconcertado con esto, así que oye a otras chicas hablar de lo adorables que son los cobaltos, comentando sobre ellos como si nada hubiera pasado. Haruka se siente aliviado, pues
pues ahora podrá volver a su vida de libertad solitaria. En ese momento la presidenta se acerca para darle las gracias, ya que ahora ellas podrán ir con él a la ciudad. Esto lo deja un poco desconcertado, así que le pregunta cuándo dijo ella que también iría, pero ella evita responder y solo reitera que irán juntos. Cuando llega el día de la partida, la presidenta se asegura de que todas hayan preparado bien su equipaje, aunque la mayor parte de este está compuesto únicamente por setas y pescado. Una vez que se ponen en marcha, Haruka le dice a la presidenta que no sabe qué puede pasar ahí fuera, por lo que quiere que mantenga todos los sentidos en alerta. A continuación, vemos una noche muy lluviosa, en la que un estudiante es alcanzado por una persona encapuchada. Aunque el chico le explica que no posee la habilidad que ella busca, su perseguidor ignora sus palabras y lo estrangula hasta matarlo, mostrando satisfacción tras cometer ese acto. Haruka y las chicas continúan su camino por el bosque. Él piensa que, con los delincuentes pisándoles los talones, lo más importante es mantener al grupo a salvo, y para ello, lo mejor sería salir del bosque lo antes posible, o al menos, intentar hacerlo sin meterse en más problemas. Tras ello, se topan con un orco gigante. Sin pensárselo dos veces, Haruka pide a las chicas que se retiren, pues quiere que observen y aprendan algunas cosas. En cuanto el orco lanza su primer ataque, Haruka desaparece de su campo de visión. Se mueve muy rápido y además se burla de la lentitud del monstruo. Mientras el orco permanece desconcertado, Haruka recuerda que estos monstruos son realmente resistentes a los ataques físicos, pero que sus amigos, los otakus, le habían dicho que caen como moscas ante la magia. Así que abre su menú y ve que su habilidad de gran magia incluye tierra, agua, viento y fuego. Todos estos elementos, a excepción del fuego, los ha conseguido gracias a su habilidad para empaquetar. Mientras excava y limpia, el orco lo descubre y lanza otro ataque, pero Haruka lo esquiva con facilidad y se coloca detrás de él. Aprovechando la oportunidad, asesta un golpe en el cuello del monstruo con su bastón. El impacto es tan fuerte que el orco empieza a llorar y cae al suelo montando un gran escándalo. Haruka se queda atónito por un momento, ya que creía que esos monstruos eran resistentes a los ataques físicos. Mientras las chicas le lanzan una mirada de desaprobación, Haruka intenta redimirse y se dirige hacia otro orco, utilizando su magia de fuego que ha obtenido gracias a su habilidad de temperatura. Lanza un hechizo débil directamente a la cara del orco, pero el resultado es una explosión gigantesca, tan poderosa que el monstruo cae de bruces al suelo. Haruka sigue sin poder creerlo. Pensaba que necesitaría mucho más para poder derrotarlo, mientras que las chicas no se quedan ni un poco impresionadas y se quejan de que así no van a aprender ni una mierda. Pero resulta que Haruka no sabe moderar sus demostraciones de poder. Ya por la noche, Haruka decide crear trampas utilizando su magia de tierra, preparándose para cualquier enemigo que se acerque. Una vez terminado, comenta con una sonrisita que su tienda se encarga de los malintencionados y además le proporciona percepción, lo cual es suficiente para proteger a las chicas. A continuación, repasa la ruta del día siguiente, utilizando su habilidad para trazar mapas, obtenida gracias al conjunto de aldeano y a las lentillas. En ese momento, se da cuenta de que hay un enemigo cerca y se acerca en silencio al lugar para espiarlo, pero acaba encontrándose con el grupo de los atletas. Kakizaki, su líder, saluda a Haruka de forma amable, ya que piensa que no hacen falta formalidades en medio del bosque. Ambos intercambian algunas bromas, mientras la presidenta del grupo lo escucha todo escondida, como siempre. Haruka los mira y con voz muy seria, les pregunta por qué están allí, insinuando que van tras las chicas y que eso resulta bastante sospechoso. Todos lo niegan, y Kakizaki aclara que, en realidad, han ido a buscarlo a él. Haruka pregunta si por casualidad les gustan los plátanos, pero ellos lo niegan. ¿Qué pregunta más descabellada? Entonces Haruka pregunta por qué se están escondiendo de las chicas. Kakizaki explica que ya no pueden confiar en nadie y dice que existe una habilidad aún más aterradora que la de titiritero o el hechizo. A Haruka solo se le ocurre una, la habilidad del secuestro. Kakizaki asiente con la cabeza, diciendo que efectivamente es esa habilidad. Lo curioso es que los delincuentes ni siquiera la han mencionado, lo que significa que probablemente no la posean y que aún no se ha descubierto quién la tiene realmente. Con una sonrisa en el rostro, Haruka pregunta qué harían si él tuviera esa habilidad, pero el grupo de deportistas se relaja y responde que, si fuera él, estarían tranquilos. Haruka se enfada un poco y, tras suspirar, aclara que, en realidad, no posee esa habilidad, ya que la única que le dejaron fue la subyugación. Alguien comenta que esa habilidad parece mucho peor, pero que de todos modos, da igual que él la
la tenga, ya que vive todo el tiempo solo. Aún así, le piden que tenga cuidado hasta que encuentren al verdadero portador de la habilidad de secuestro, y también le piden que envíe una disculpa a la presidenta. Mientras tanto, vemos que ella ha escuchado toda la conversación, un poco nerviosa. A la mañana siguiente, Haruka se sorprende mucho al ver que las chicas están de buen humor. La presidenta se acerca a él y le pide que hablen a solas. Ella le cuenta lo que pasó la noche anterior con Kakizaki. Haruka aprovecha para pedirle perdón, pero ella sigue muy nerviosa. Aprovechando la oportunidad, Haruka revela que sabe que ella posee la habilidad de secuestro. La presidenta se queda muy sorprendida y le pregunta cómo lo ha descubierto, ya que eso era un secreto que solo conocían el grupo de Yoda y ella. Haruka responde que le bastó con una simple mirada para darse cuenta, y además apuesta a que los deportistas son demasiado idiotas para descubrirlo por sí mismos. La presidenta se queda muy intrigada y le pregunta por qué la está ayudando a pesar de saber todo eso, y si por casualidad no le tiene miedo. La habilidad de secuestro es algo aterrador, ya que permite robar las habilidades de alguien al quitarle la vida. Sin embargo, Haruka no muestra preocupación alguna y responde que no entiende por qué debería tenerle miedo. Le recuerda que los otakus sellaron las habilidades de titiritero y encantamiento de los delincuentes, pero nunca sellaron las de ella porque confían en ella, y lo mismo ocurre con él. Él también confía en ella, y esas palabras animan a la presidenta. Entonces Haruka, con un toque de humor, comenta que últimamente ella ha llorado demasiado. Ella se defiende diciendo que la culpa es suya, por poner esas expresiones que le despiertan ese tipo de sentimientos. Haruka da media vuelta y sale corriendo, gritando que no ha hecho nada. Después de eso, Haruka intenta hacer negocios vendiendo zumo de frutas silvestres a las chicas, y una de ellas intenta convencerlo de que le dé uno gratis, utilizando métodos un tanto peculiares. Haruka se suma a la broma hasta que la presidenta interviene y pone fin a su diversión, mientras que la otra chica se queda muy triste porque solo quería un vasito de zumo. Cuando reanudan el viaje, Haruka avisa de que se adelantará un poco para explorar el camino. Antes de que la presidenta pueda detenerlo, desaparece a toda velocidad. Cuando se queda solo, activa su habilidad de envoltura mágica y utiliza su magia de peso para aligerar su cuerpo, aunque no posea habilidades especiales ni impresionantes. Al combinarlas, consigue volar como si fuera un superhéroe. Da un salto gigantesco y se queda maravillado con las vistas desde lo alto, hasta que se da cuenta de que está cayendo sin ningún control. En un abrir y cerrar de ojos, se estrella contra el suelo con un estruendo enorme. Siente mucho dolor y se dice a sí mismo que, si no hubiera utilizado el envoltura mágica para mantener su resistencia, probablemente habría quedado aplastado. Cuando regresa con las chicas, la presidenta le echa una buena bronca por haberse hecho daño. Pero Haruka se limita a inventarse excusas vagas, sin contar lo que realmente ha pasado. En lugar de eso, cambia de tema y le ofrece un zumo de frutos silvestres. Ella se marcha muy enfadada, mientras que la chica de antes está encantada y trata de arrebatarle el zumo de las manos. Al día siguiente, el grupo continúa su camino hacia el bosque, y como siempre, no tardan en producirse sucesos extraños. Por fin consiguen salir del bosque, y al consultar su menú, Haruka descubre que tiene una nueva habilidad llamada caminata aérea. Supone que la ha conseguido gracias a toda aquella experiencia en la que estuvo a punto de morir intentando volar. Empieza a probarla y descubre que, literalmente, le permite caminar sobre el aire. La presidenta se da cuenta de lo que está haciendo, se preocupa mucho e intenta que pare, pero Haruka le asegura que solo está echando un vistazo a los alrededores desde las alturas. Mientras observa la región, se da cuenta de que algunos nativos de ese otro mundo se encuentran más adelante y están siendo atacados. La presidenta sugiere que les ayuden, pero Haruka se muestra muy receloso y se pregunta si el hecho de que estén siendo atacados por monstruos significa realmente que sean buenas personas. Sabiendo que las chicas son demasiado confiadas, les advierte de que, aunque corrieran, no llegarían a tiempo, y les pregunta qué harían si esas personas resultaran ser delincuentes. La presidenta responde con firmeza que, si esas personas son más y acaban resultando heridas, entonces ella luchará, pero si son buenas, deben ayudarlas. Haruka acepta y decide tomar la iniciativa para resolver la situación por su cuenta, y sin tiempo para correr ni para usar sus habilidades mágicas como suele hacerlo, combina su envoltura mágica para fortalecer su físico con la magia del peso, con el fin de volverse más ligero. A continuación, genera viento con su magia, y
prácticamente vuela hacia la batalla. Pero tras ello, se da cuenta de que la presidenta se ha aferrado a él. Ella le explica que ha quedado atrapada por su magia, pero antes de que Haruka pueda entender lo que ha pasado, ella le ordena que mire hacia adelante y frene. Haruka responde un poco a regañadientes que los seres humanos no están hechos para frenar tan rápido, y los dos acaban estrellándose violentamente justo al lado del grupo al que pretendían rescatar. El impacto es tan fuerte que derrotan al instante a todos los monstruos. Haruka se da cuenta de ello y pregunta al grupo si todos están bien, mientras la presidenta sigue inconsciente. El líder de los nativos, que se presenta como Ophir, le da las gracias a Haruka y le presenta a su amigo Gatete. Haruka se sorprende al darse cuenta de que puede entenderlos, y tras intercambiar unas palabras, pregunta por qué estaban siendo atacados. Ophir explica que unos mercaderes habían sido asaltados y que el gremio de aventureros había ordenado una misión de exterminio. Ellos, ingenuamente, pensaron que sería dinero fácil, pero admiten que estarían muertos si Haruka no hubiera aparecido. Además, comentan que también se encontraron con un enorme lobo verde, algo con lo que no tenían ni idea de que se iban a enfrentar. Ophir ordena a su grupo que recoja todas sus pertenencias, ya que la carroza ha quedado destrozada y los objetos se han esparcido por toda la zona. Como no hay mucho que hacer hasta que lleguen las chicas, Haruka se acerca a Gatete y le ofrece unas setas cocidas. Gatete le da un mordisco y queda encantado con el sabor, pero se sorprende aún más al descubrir que esas setas le devuelven la energía, algo muy poco habitual. Haruka se queda desconcertado y empieza a preguntarse si esas setas son realmente tan especiales. Un rato después, las chicas por fin llegan. Se unen al grupo y lo primero que hacen es correr hacia una elfa que está con ellos, admirándola como si fuera una auténtica celebridad. A continuación, el grupo de Ophir los guía a todos hasta la ciudad llamada Omui. Nada más llegar, las chicas se emocionan tanto que intentan correr hacia el interior de la ciudad. Haruka intenta contener todo ese entusiasmo. Cuando por fin se calman, Haruka traza una línea en el suelo. Las chicas se alinean, se dan la mano y saltan la línea juntas, y celebran a gritos el hecho de haber llegado por fin a la ciudad. Mientras tanto, en otra parte del bosque, los delincuentes siguen planeando cómo rastrear y atacar a las chicas, pero ahora están mucho mejor preparados. Uno de ellos sugiere al líder, llamado Kakizuyama, que primero desbloquee las habilidades de encantamiento y titiritero. A Kaki le parece una idea sensata y decide ir en busca de los otakus que poseen la habilidad de sellado, capaces de liberar esas habilidades. Al darse cuenta de que han seguido su sugerencia, el delincuente sonríe con malicia, mientras los deportistas observan todo desde lejos, preocupados al ver que los delincuentes están a punto de entrar en acción. Mientras tanto, en la ciudad, las chicas exploran todos los puestos y tiendas que se encuentran por el camino. La presidenta, al ver que se están distrayendo más de lo necesario, intenta recordarles que aún tienen cosas que hacer y corre tras ellas para evitar que se pierdan, mientras que Haruka se muestra satisfecho por haberlas llevado sanas y salvas hasta la ciudad y se permite el lujo de relajarse un poco. Después de eso, la presidenta empieza a cansarse al darse cuenta de que no puede controlar a las chicas y observa que Haruka está sentado descansando, sin la más mínima intención de ayudarla. Irritada, se acerca y le regaña por no hacer nada. Su paciencia llega al límite y decide poner orden en la situación. Saca un silbato y sopla con fuerza. Todas las chicas se presentan y se ponen en formación, listas para seguir su liderazgo. Haruka se da cuenta de que parecen estar muy bien entrenadas, ya que demuestran estar preparadas para cualquier cosa. La presidenta empieza a explicar los próximos pasos. Primero deben ir a la gremio de aventureros, donde venderán todo lo que han recogido hasta ahora. Después se registrarán como aventureras y por último descansarán en un hotel. En ese momento, Shimazaki se queja porque están actuando como si buscar al grupo de Oda no fuera tan importante. Haruka insinúa que debe de estar muy preocupada por el bienestar de ellos y al oír eso, Shimazaki lo niega, pero su expresión no convence en absoluto. Al llegar al gremio de aventureros, se encuentran con un ambiente bastante tenso. Los hombres que están allí dentro no parecen muy amables y la presencia de tantas chicas acompañadas por un solo chico no ayuda en absoluto. En ese momento, Ophir le avisa a Haruka de que el jefe del gremio desea hablar con él. Haruka sube a la segunda planta y conoce al jefe del gremio, que le recuerda mucho a un personaje de su infancia, aunque no consigue recordar de quién se trata. El hombre le habla a Haruka de forma intimidatoria y, para su sorpresa, solo le da las gracias por haber salvado al grupo de Ophir. Aliviado, Haruka sale de la sala y se fija en una puerta que parece ser el lugar donde compran recursos. Al llegar al mostrador de atención al público, le dice a la recepcionista que le gustaría vender sus cristales mágicos. Ella le pide que los ponga sobre el mostrador. Haruka obedece y vacía una auténtica montaña de cristales mágicos. La recepcionista se siente abrumada e intenta explicarle que no
no puede evaluar tantos cristales de una sola vez. Pero eso no es todo. Haruka comenta que aún puede traer muchos más, y la chica se irrita un poco y le pide que, al menos, le dé un día para poder ocuparse de todo aquello. En ese momento, las chicas se acercan animadas para avisar de que ya se han registrado como aventureras. Offer sonríe, aunque sabe que están a punto de embarcarse en un trabajo peligroso, pero se alegra por ellas. En el fondo, Haruka piensa que todos han subido muchos niveles, y se da cuenta de que esos hombres mayores que antes lo miraban con odio, ahora le sonríen y le dan palmadas amistosas en la espalda. Shimazaki da un empujón a Haruka y le dice que se inscriba ya. Mientras camina hacia el mostrador, siente como si se estuviera despidiendo de su antiguo yo y estuviera a punto de comenzar su nueva y maravillosa carrera como aventurero. Dentro de la sala, la presidenta comenta con Offer y Gatete que Haruka será un aventurero increíble, porque si no fuera por su ayuda, ninguna de ellas estaría allí. Sin embargo, el ambiente animado se ve interrumpido cuando la empleada termina de analizar las estadísticas de Haruka e informa de que debe tener al menos el nivel 10 para poder registrarse. Al oír esto, Haruka se desanima y pregunta si no podrían hacer una pequeña excepción. La recepcionista pone una expresión de "lo siento" y explica que todos los aventureros deben tener al menos el nivel 10 y que, aunque se registrara por su cuenta, se les consideraría principiantes hasta el nivel 20. En otras palabras, Haruka entiende que se quedará estancado en el nivel 1 para siempre. Al ver que Haruka se ha quedado desanimado, la presidenta se da cuenta de que tendrá que hacerse cargo de las chicas y llevarlas al hotel. Al llegar, les informan de que las habitaciones ya están preparadas, pero cuando Haruka ve el lugar, pregunta si se trata de un hotel del amor, haciendo como siempre preguntas sin sentido. La presidenta le regaña. Después, cuando todos se dirigen a su habitación, Haruka se relaja y se da cuenta de que el lugar es bastante normal y acogedor, aunque admite que echa un poco de menos el bosque. A la mañana siguiente, Haruka llega a la conclusión de que las chicas estarán bien en la ciudad y decide volver a su bosque tras recibir el pago por los cristales que ha vendido. Cuando llega hasta la recepcionista, ella se disculpa profundamente mientras le entrega una bolsa con dinero, explicándole que esa es toda la cantidad disponible en las arcas del gremio. Haruka se limita a mirarla muy confundido, preguntándose por qué parece estar devolviéndole algo que le había robado cuando aparece el jefe del gremio. Se acerca y le explica que aún no ha terminado de procesar todo el botín que Haruka ha traído y que tampoco dispone de dinero suficiente para pagarle la totalidad, por lo que le propone amablemente abonarle el resto del pago a plazos, y Haruka acepta la propuesta. A continuación, el jefe del gremio le entrega la bolsa de oro y le informa de que contiene 8,000 monedas de oro. Haruka se queda mirando la bolsa durante unos segundos, tratando de asimilar la cantidad recibida. La recepcionista le explica por qué ha ganado esa suma. Ha entregado una enorme cantidad de cristales de rango F y también ha derrotado a los lobos verdes. Al oír eso, se le cae la mandíbula al suelo. Después, Gatete se acerca a Haruka y le dice que conoce un lugar que probablemente le va a gustar. Haruka piensa en voz alta y se imagina que se trata de un burdel, así que sigue a Gatete sin pensárselo dos veces, mientras la presidenta se pone celosa e intenta detenerlo, dándose cuenta perfectamente de cuáles eran sus pensamientos pervertidos. Los dos siguen adelante, y Gatete revela que el lugar es en realidad una pequeña armería poco conocida, un auténtico paraíso para los aventureros. La tienda está repleta de equipamiento especializado para mazmorras, por lo que es el lugar perfecto para gente poco convencional como Haruka. Se alegra mucho, aunque al principio también se siente un poco decepcionado. Sin embargo, su ánimo mejora cuando prueba todo tipo de armas y piezas de armadura especiales. Le resulta muy difícil decir que no a ninguna de ellas. Haruka está entusiasmado con su primera compra, pero de repente encuentra una joya especial que tiene una característica única. Se une a 7 objetos. Desde que su habilidad de evaluación alcanzó un nivel impresionante, su conjunto de aldeano pasó a tener la misma descripción. Esto le intriga mucho, así que le pregunta al vendedor qué significa eso. El hombre le explica con una sonrisa de satisfacción que se refiere a la combinación de objetos. Con ese collar es posible combinar hasta 7 objetos y aprovechar los efectos de todos ellos al mismo tiempo. Al oír eso, Haruka se emociona mucho. Si su conjunto de aldeano puede hacer lo mismo, podrá añadir una enorme cantidad de efectos a su equipamiento. Pero justo cuando empieza a volverse loco con esa idea, la presidenta llega como una madre preocupada para regañarle. Le dice que ya es muy tarde y que las chicas ya están durmiendo. Sin embargo, Haruka insiste en que le dé un poco más de tiempo. Es un poco torpe y acaba dejando caer un objeto que estaba acumulando, lo que provoca una fusión accidental. El dueño de la tienda grita que eso no está permitido, sobre todo antes de que se hayan comprado los objetos. Para empeorar aún más la situación, todo eso valía más de 10 millones de monedas. Gat
Hinata y la presidenta intentan convencer al dueño de la tienda de que rebaje un poco el precio, mientras Haruka lanza un grito desesperado, creyendo que sus compras han llegado a su fin. Al día siguiente, se cumplen 20 días desde que llegaron a ese mundo, y se nota que Haruka está muy deprimido. Consiguieron rebajar el precio a 8 millones de monedas, pero eso lo dejó en la ruina. Haruka quiere salir para conseguir más cristales, pero los forasteros no pueden abandonar la ciudad a menos que se conviertan en aventureros y obtengan un permiso. Aunque intenta escapar junto con las chicas, sabe que hay alguien que no confía en él, y está claro que se refiere a la presidenta. A pesar de todo, Haruka no renuncia a su deseo de huir, así que se pone su vieja capa de aldeano, que ahora combina con una capa de invencibilidad, y con ella se siente como un auténtico ninja. Se dirige hacia la salida, pasando con cuidado entre las chicas y la presidenta, y en pocos minutos consigue escapar. Tras asegurarse de que no hay vigilancia en la entrada, sale corriendo a toda velocidad. Sin embargo, justo en ese momento, una de las chicas le pregunta a dónde va. Haruka se distrae y acaba estrellándose estrepitosamente contra la pared. Mientras se recupera del golpe, se da cuenta de que se trata de la élite de las atletas, y cuando presta más atención, se percata de que falta una de ellas, precisamente la chica que parece tener la costumbre de cambiarse de ropa en cualquier sitio. Todas salen corriendo hacia ella, porque se está cambiando justo ahí fuera. Sin embargo, debido a un comentario de Haruka, ella acaba sintiéndose muy mal por la situación, así que él decide halagarla, lo cual basta para animarla. Pero quien acaba deprimido es el propio Haruka, ya que su primer intento de fuga fue un fracaso total. Al día siguiente, las chicas se despiden para partir hacia su primera misión. Haruka intenta ir con ellas, pero la presidenta no se lo permite. Sin embargo, cuando ella lo pierde de vista, él utiliza su habilidad de invisibilidad para salir de la ciudad. Tras conseguir escapar, se dirige directamente al bosque, ignorando todo lo que se encuentra por el camino, incluido un carruaje que está siendo atacado por bandidos. Dentro del carruaje, una chica pide ayuda, pero antes de que Haruka pueda simplemente marcharse, uno de los bandidos lo ataca para asegurarse de que no haya testigos. Desesperado por volver al bosque, Haruka utiliza uno de sus nuevos objetos y lanza una bola de fuego, dejando a los bandidos bien achicharrados. Pronto vemos que está utilizando su bastón, que se ha transformado gracias al bisque y a la combinación con el bastón de fuego. En ese momento, los bandidos se recuperan y vuelven a atacar. Mientras Haruka utiliza más habilidades mágicas para ahuyentarlos, se da cuenta de que lo acusan de pertenecer a una clase mágica. Por instinto, Haruka responde que ni siquiera tiene una clase, pero se arrepiente de haber revelado esa información. Esto hace que los bandidos comprueben su nivel y descubran que todavía está en el nivel 9. Se sienten muy seguros y empiezan a usar sus habilidades con armas, algo que Haruka no puede hacer porque requiere como mínimo el nivel 20. A pesar de que los tres lanzan una gran cantidad de ataques a larga distancia, Haruka se mueve sin dificultad, hasta que los propios bandidos se quedan sin energía. La chica a la que ha salvado se acerca para darle las gracias y se presenta como Miriel. Ella revela que pertenece a una familia noble, pero se da cuenta de que, en realidad, los bandidos acabaron derrotándose a sí mismos y no sabe muy bien qué decir, ya que Haruka al principio intentó ignorarla y abandonarla. Así que no está segura de si realmente debería darle las gracias, pero afirma que como mínimo siente una gran gratitud hacia él, mientras que Haruka piensa que acaba de conocer a otra chica excéntrica de la forma más extraña posible y no consigue entender qué le pasa. Tras eso, él se presenta oficialmente. Miriel explica que es hija del señor de una determinada aldea y le pide a Haruka que la acompañe durante el resto del viaje. Al darse cuenta de que él no parece muy convencido, ella comenta que teme por su seguridad y que le gustaría mostrarle su gratitud. Esa justificación hace que Haruka cambie de opinión, por lo que acepta acompañarla. Una vez que se sienten más a gusto, Miriel le pregunta de qué ciudad viene. A partir de ahí, Haruka empieza a hablar mal de la ciudad, quejándose de los hoteles raros y de los pagos absurdos que exige el gremio. Además, comenta que el señor de esa ciudad probablemente sea tan estúpido y mediocre como la propia ciudad. Al oír esas palabras, Miriel se siente muy abatida, ya que es la hija de ese señor al que él tanto desprecia. Se siente muy culpable y lamenta haber actuado de forma tan arrogante ante alguien de origen humilde y anónimo. Entonces, Haruka se da cuenta de que aquel carruaje se dirige a Mui y empieza a gritar, pidiendo que le dejen bajar. Por otro lado, vemos a los atletas bloqueando el paso a los delincuentes.
Kakizaki les advierte que no permitirá que se acerquen a las chicas. El líder de los delincuentes intenta atacarlo cuando se da cuenta de que no tiene intención de retroceder, pero de repente alguien le clava una espada en la espalda. En el momento en que apuñalan al líder, uno de sus secuaces se abalanza como un héroe desesperado contra el misterioso atacante, pero no aguanta ni 2 segundos. Otro matón, sin querer quedarse atrás, intenta hacer lo mismo, pero solo consigue rozar la hoja del arma del asesino. A continuación, mediante un movimiento telequinético, el asesino atrae la gran espada de Kakisoyama y de un solo golpe, corta a los 2 matones que se atrevieron a enfrentarse a él. Los atletas, movidos por el instinto de supervivencia, deciden huir desesperadamente, pero el asesino posee una velocidad absurda y los alcanza. En el instante en que se acerca a ellos, los atletas logran ver su verdadera identidad. Mientras tanto, Haruka sigue quejándose en voz alta, diciendo que no quiere que lo lleven al MUI. Esto acaba hiriendo a Miriel, que solo quería ofrecerle una pequeña recompensa. Cuando llegan a la mansión, ella se retira y deja a Haruka solo en una lujosa habitación, con la esperanza de que al menos allí encuentre algo que le guste. Tras unos minutos de espera, Haruka decide que ya es suficiente y se dispone a marcharse sin decir nada. Pero en ese momento, Miriel aparece furiosa, porque él no ha esperado a que ella terminara de cambiarse. Se enfada y pone ese puchero que hacen todas las mujeres, y empieza a discutir con él, explicándole que lo único que quería era darle las gracias por su ayuda. A continuación, lo lleva al comedor y le ofrece un banquete digno de la realeza. Además, le entrega una bolsa de oro y una tarjeta de identificación, con la esperanza de que al menos recuerde el nombre de su pueblo. Sin embargo, Miriel no para de hablar. Haruka está concentrado en la comida y en las nuevas recompensas que acaba de recibir. Con el corazón un poco roto, Miriel empieza a preguntarse si algún día él realmente le prestará atención. Al día siguiente, la presidenta y las otras chicas se encuentran con Haruka y empiezan a interrogarlo como si fueran detectives, intentando descubrir por qué lo invitaron a la mansión. Haruka asegura que fue invitado y que no estaba huyendo del pueblo. La presidenta ya se ha convencido, pero sigue insistiendo en saber qué hizo para recibir esa invitación. Sin saber cómo responder, Haruka acaba salvándose cuando una de las chicas recuerda que aún tienen misiones que cumplir. Aún así, la presidenta aprovecha para reiterarle que no tiene permiso para salir de aquel pueblo. Cuando por fin se queda solo, Haruka se da cuenta de que, por fin, es libre de hacer lo que quiera. Con el dinero que Miriel le ha entregado, Haruka piensa en lo que podría comprarse, y para no meterse en más problemas, le deja una nota a la presidenta, avisándole de que va a ver cómo están los atletas. Piensa que es algo muy discreto que no la molestará. Cuando llegan a la puerta de la ciudad, utiliza su nueva identificación y cruza la entrada con una sonrisa en los labios, dirigiéndose hacia el bosque, decidido a ignorar cualquier carruaje en peligro que se encuentre por el camino. A continuación, un orco intenta pillarlo por sorpresa, pero Haruka acaba con él de un simple golpe con su bastón. Aún así, le resulta un poco extraño, ya que esos monstruos suelen vivir más en lo profundo del bosque. Aún así, simplemente lo ignora. Está satisfecho con el equipo que ha comprado, convencido de que ahora podrá sobrevivir sin problemas. Mientras sigue avanzando, encuentra una mancha de sangre sobre una piedra y supone que probablemente pertenece a los atletas. Al fin y al cabo, no son expertos en Isekai. Siguiendo el rastro, acaba encontrando al grupo gravemente herido. Al ver que Kakizaki aún respira, utiliza todas sus pociones de setas para intentar salvarlo. Cuando Kakizaki despierta, le da las gracias a Haruka y le pregunta si las chicas están bien. Haruka responde que sí, intentando mantener una expresión seria, mientras que Kakizaki afirma que han hecho todo lo que han podido por el grupo. Después de eso, los demás deportistas también se despiertan con muchos dolores y quejas, y cuentan lo que ha pasado, confirmando que todos los delincuentes han muerto, pero no saben si los empollones están a salvo, ya que el asesino es un auténtico genio de la estrategia. Les ha robado todas las armas y tenía un plan muy bien elaborado desde el principio. Llegan a la conclusión de que ahora el asesino va tras Tsuyuri, la delegada de la clase, debido a su habilidad para secuestrar. Haruka se da cuenta de que, en teoría, solo él y los empollones conocían la existencia de esa habilidad. Kakizaki explica que el asesino solo los atacó porque estaba buscando a Tsuyuri, y supuso que ellos seguramente irían a buscarla para pedirle ayuda. Haruka piensa que ya no quiere verse envuelto en problemas y que su único deseo es vivir en paz. Aún así, acaba aceptando ayudarles, dejando claro que pretende luchar por su cuenta.
los demás intentan convencerlo de lo contrario, pero al ver la determinación en sus ojos, Kakizaki acepta su decisión. Haruka explica su plan, diciendo que los deportistas deben volver a la ciudad y pedir perdón a la presidenta por haber sido tan descuidados. Algunos de ellos se sienten ofendidos por la sinceridad de Haruka, pero no tienen otra opción y acaban aceptando el plan con resignación. Tras todo esto, Haruka piensa, un poco desanimado, que quizá hubiera sido mejor mantener a sus compañeros cerca. Pero, si todos acaban derrotados, nadie protegerá a las chicas. Mientras tanto, la presidenta y las chicas buscan a Haruka por toda la ciudad, pero no consiguen encontrarlo. Como ha dejado una nota, deciden que quizás sea mejor esperarlo, y mientras tanto, aprovechar para subir un poco más de nivel. Por otro lado, Haruka analiza la información que le han dado los atletas sobre las habilidades y las armas de su enemigo. La habilidad de las armas es poderosa, pero tiene la debilidad de que, una vez activada, no se puede cancelar. Haruka, con su estilo de científico loco improvisado, decide que, si quiere vencerlo, necesita desarrollar una habilidad que aproveche esa debilidad. De repente, unos goblins, atraídos por el olor a sangre, surgen de la nada. Estos monstruos suelen quedarse mucho más adentro del bosque, así que Haruka piensa que ahí tiene la oportunidad perfecta para poner a prueba su nueva habilidad. Tras derrotarlos, comenta con cierta frustración que le gustaría poder luchar contra algo más fuerte. Y en ese momento, su percepción detecta a un rey goblin. Este monstruo apenas lo ve y ya se lanza a atacarlo. Haruka consigue esquivar sus ataques gracias a la combinación de sus habilidades de evasión, y tras escapar de varios golpes del Rey Goblin, decide dar el siguiente paso en su estrategia. Utiliza la envoltura mágica para combinar un montón de habilidades en una nueva técnica, que aplica a su bastón, y con un movimiento rápido ataca al Rey Goblin, derrotándolo en un segundo. Cuando las combina, es posible crear algo bueno, o al menos útil, pero su alegría dura muy poco, porque un emperador goblin de nivel 50 aparece justo detrás de él. Haruka apenas está en el nivel 9, por lo que sabe que enfrentarse a él de frente sería un suicidio, así que decide intentarlo de nuevo con una combinación de habilidades. Se da cuenta de que, al parecer, ahora puede aprender esas habilidades que crea, lo cual parece bastante prometedor siempre y cuando no muera en el intento. Con todo listo, se lanza al ataque y consigue golpear al monstruo, pero parece que este no recibe ningún daño. El emperador goblin contraataca con una velocidad impresionante. Utilizando sus propias habilidades de arma, no le deja a Haruka casi tiempo para reaccionar. En el momento en que el emperador goblin muestra una abertura, Haruka aprovecha con un golpe directo, lanzándolo lejos y causándole daño. Pero antes de que pueda celebrarlo, el monstruo activa una habilidad de curación, quedando prácticamente como nuevo. Inmediatamente después, lanza un ataque a distancia que Haruka consigue bloquear, pero que lo empuja con fuerza contra los árboles que tiene detrás. Con un pensamiento positivo en medio del caos, se dice a sí mismo que, al menos, no está tan herido como los atletas. Así que sigue adelante con determinación. El combate se prolonga durante toda la noche, hasta que finalmente, al amanecer, Haruka consigue derrotar al monstruo, subiendo 2 niveles de una sola vez y alcanzando ahora el nivel 11. Al llegar a casa, revisa sus estadísticas y descubre que no solo ha subido de nivel, sino que también ha adquirido nuevas habilidades, incluida una habilidad maestra que tarda más en subir de nivel, pero que le permite obtener habilidades con mucha más facilidad. Aún así, comprende que su habilidad inventada manipula las ventanas de las habilidades de arma, lo que le permite atacar sin preparación previa. Orgulloso de su progreso, Haruka sale de casa, preparado para cualquier cosa, cuando justo en ese momento, aparece un hombre encapuchado. Al acercarse, se descubre el rostro, y vemos que se trata de Tanaka, el estudiante al que los delincuentes utilizaban como GPS humano. Haruka lo recuerda muy bien, el tipo con cara de sospechoso número 1. Con expresión de confianza, Tanaka se burla de él y le explica que, tras todo el trabajo que se había tomado para engañar a los delincuentes y controlarlos, los deportistas medio muertos solo tenían que haberle llevado a la presidenta hasta él, pero no esperaba que Haruka apareciera en un lugar tan aterrador. Haruka ya está harto de tantas mentiras y le pregunta si lo había planeado todo desde el principio. Tanaka responde que sí, y confiesa que lo utilizó para dividir al grupo. Al oír eso, Haruka se enfurece y exige saber qué ha pasado con el resto de personas. Tanaka habla con tono despreocupado, revelando que acabó con todos ellos y que no tiene tiempo que perder con un perdedor que solo tiene las peores habilidades. Haruka le apunta con su bastón, dejando claro que no piensa dejarle escapar. Tanaka se muestra un poco sorprendido y le pregunta qué tiene que ver alguien solitario como él en todo esto, a lo que Haruka responde que incluso los solitarios tienen a alguien a quien proteger. Ante esta declaración, Tanaka sonríe con malicia y le advierte a Haruka que él también va a morir.
En cuanto Tanaka pronuncia su sentencia de muerte, Haruka decide que es hora de atacar y lanza un golpe directo y devastador. Tanaka lo bloquea sin dificultad. Lejos de asustarse, recuerda que las habilidades de Haruka no eran más que una combinación de magia inútil. Haruka sigue lanzando ataques, pero Tanaka se muestra más seguro que nunca y utiliza su habilidad de interferencia para frenarlo. Mientras tanto, la delegada de clase descubre que Haruka está solo en el bosque y quiere ayudarle, pero Kakizaki se lo impide y le dice que confíe en que Haruka conseguirá ganar por sí mismo. De vuelta en el bosque, Haruka apenas puede mover un dedo debido a la habilidad de Tanaka, pero sigue esquivando los ataques como puede. Tanaka se muestra seguro de sí mismo y le dice que lo consideraba un debilucho, pero ahora, antes de asestar el golpe final, quiere saber cuándo empezó Haruka a sospechar de él. Haruka responde que desde el principio había algo que no cuadraba, porque no tiene sentido que un genio solitario como él esté con los delincuentes. Tanaka no pierde la compostura y responde que sí, que lo planeó todo desde el principio y que en cuanto obtuvo su habilidad de interferencia, que le permite controlar los movimientos del enemigo, ya tenía la victoria asegurada. Utiliza unas raíces para inmovilizar a Haruka y lanza un ataque de fuego, muy seguro de sí mismo. Sorprendentemente, Haruka absorbe todo el fuego con su bastón, dejando a Tanaka atónito. Haruka no esperaba que eso funcionara, pero al parecer, su habilidad secreta de absorción mágica le ha salvado gracias al visco que había combinado anteriormente. Al ver que Tanaka está distraído, corre hacia él para aprovechar el momento, pero su ataque es bloqueado por una espada gigante, y una voz le pide a Haruka que le perdone, y es que no le había atacado antes porque estaba pensando con qué arma debería acabar con él, y empieza a invocar toda una galería de armas. Haruka intenta esquivarlas y contraatacar, pero los ataques le llueven por todas partes. En un descuido, le alcanza una onda de choque que lo lanza por los aires como si fuera un Lego. Aún así, se levanta de nuevo y piensa que la situación está realmente complicada. Su enemigo tiene demasiados patrones de ataque y parece haber copiado las habilidades de todos sus compañeros gracias a su habilidad de imitador. Tanaka confirma que su plan es robar la habilidad de secuestro de la delegada de clase para convertirse después en el coleccionista de habilidades más poderoso de todos. Aprovechando que Haruka parecía haber bajado la guardia, lanza otro ataque contra él. Sin embargo, Haruka lo esquiva con facilidad y le pregunta si solo puede usar la misma habilidad 3 veces. Tanaka se pone nervioso y Haruka deduce que ha descubierto el punto débil de su habilidad. El plan de Haruka era provocar una sucesión de ataques para poner a prueba su teoría, y estaba totalmente en lo cierto. Tanaka se enfada y grita que él es un auténtico tesoro viviente de habilidades con armas, pero Haruka ya se ha acostumbrado a su velocidad y le asesta un golpe directo en el estómago. Tanaka dice que aún le queda un as en la manga y muestra su habilidad más llamativa, la más copiada de todas. Saca una daga y empieza a moverse como un ninja impredecible. Desaparece del campo de visión de Haruka y la ataca desde arriba. Haruka apenas consigue esquivarlo y el impacto destruye todo el suelo a su alrededor. Tanaka se esconde entre los escombros. Desde un punto ciego, intenta usar su habilidad de muerte instantánea para acabar de una vez por todas con Haruka. Al ver que este cae al suelo, empieza a reír como un auténtico psicópata, convencido de su victoria. Al fin y al cabo, Haruka le había obligado a utilizar casi todo su repertorio de habilidades, que tenía reservado únicamente para emergencias. Tanaka pisa el supuesto cadáver de Haruka y se despide satisfecho, pero de repente, una voz a sus espaldas lo saluda y le pregunta si de verdad pensaba que podía pisarle la cabeza y marcharse sin más. Tanaka se queda atónito y pregunta cómo es posible eso, ya que su habilidad letal debería tener una tasa de éxito del 100% contra alguien de nivel 11. Haruka explica que posee una habilidad llamada Bienestar, que le hace resistente a los efectos negativos, como la muerte instantánea y otros estados alterados. Además, su suerte está por las nubes y, al parecer, eso le ha concedido esa pequeña oportunidad de sobrevivir. Tanta suerte que incluso decidió hacerse el muerto durante unos segundos. Tanaka se queda en estado de shock y pregunta cómo ha conseguido Haruka moverse sin verse afectado, si supuestamente seguía estando restringido por su habilidad. Haruka se ríe y revela su habilidad de pacotilla llamada marioneta, que también podría significar títere, y deja claro que la ha entrenado especialmente para controlar su propio cuerpo como si fuera un títere manipulado por hilos, incluso cuando la habilidad de interferencia de Tanaka estaba activa. Esboza una sonrisa y dice que esas habilidades que tanto desprecia no son tan malas después de todo. Tanaka se enfurece y lanza un ataque desesperado, pero Haruka lo afronta sin ningún miedo. Acorralado, Tanaka grita que aquello no puede estar pasando, porque lo había calculado todo a la perfección, y que, al igual que en matemáticas, 2 más 2 son 8. Haruka, con una mirada desafiante, responde que solo en su mundo las reglas funcionaban de esa manera. Tanaka siente cómo esa verdad lo atraviesa
atraviesa, porque aquel era un universo de lo desconocido y lo improbable. Sus fórmulas y predicciones ya no tenían el mismo peso, y los recuerdos invaden su mente de golpe. Recuerda sus días en el colegio, atrapado en una vida monótona, donde se asfixiaba entre compañeros mediocres y clases sencillas. Siempre había deseado algo más, un reto que despertara su intelecto, y cuando llegó a aquel mundo y vio aquella tabla de habilidades, supo que allí, por fin, podría volverse invencible. Calculó cada paso para convertirse en el más fuerte, aunque eso significara sacrificar a sus propios compañeros para robarles sus habilidades más llamativas. Justo cuando creía que nada podría detenerlo, apareció Haruka, y el chico con las habilidades más mediocres acabó desafiando todo lo que él había planeado. Tanaka lanza un golpe desesperado, pero Haruka lo desarma con calma, convencido de que la batalla por fin había terminado. Sin embargo, Haruka baja la guardia, y Tanaka recurre a su último truco en un intento final, controlando su espada a distancia para atacar a Haruka. Siente cómo la espada lo atraviesa, y se da cuenta de que Tanaka es capaz de manipular objetos a distancia, algo que no había previsto. Aprovechando la oportunidad, Tanaka intenta atacar de nuevo, pero Haruka se defiende con un golpe devastador que le da de lleno en la cara. En ese momento, un poderoso aura comienza a envolver a Haruka, haciendo que Tanaka tiemble de desesperación, dejando claro que Tanaka se había pasado todo este tiempo simplemente calculándolo todo, que solo confiaba en habilidades llamativas, mientras que todos los demás se habían esforzado de verdad por mejorar, menos él. Tanaka invoca otra espada y se lanza al ataque, pero Haruka responde con una habilidad propia, devastadora y precisa. Tanaka acaba cayendo derrotado, mientras Haruka se aleja lentamente, muy agotado, pero victorioso. En sus pensamientos, reflexiona que incluso las habilidades más humildes tienen su propósito. Quizá no posea las habilidades más espectaculares, pero su inteligencia ha sido suficiente para ganar. Mientras sigue caminando, el cansancio se apodera de su cuerpo, y sabe que está peligrosamente cerca de la muerte. Al dejar de usar su habilidad de idiota, el dolor de sus heridas se vuelve insoportable, y al borde del colapso, Haruka cae de rodillas. Antes de tocar el suelo, alguien lo sujeta. Nuestros queridos otakus. Haruka se sorprende, pues no puede creer lo que ve, y les pregunta dónde han estado todo este tiempo. Oda le explica que no podían quedarse de brazos cruzados, así que salieron a buscarlo, y llegaron justo a tiempo para salvarlo. Le ofrecen una poción, y le ayudan a caminar, guiándolo fuera del bosque. Un rato después, ya en el pueblo, Haruka es recibido por una multitud emocionada. Las chicas lo rodean, demostrándole lo preocupadas que estaban por él. Aún un poco aturdido, Haruka sonríe, mientras Kakizaki se acerca, y ambos se saludan. Las chicas insisten en llevarlo a la posada para que pueda descansar, mientras que Nago se ofrece a cuidar de él personalmente. Mientras tanto, las chicas piden perdón a los otakus, admitiendo que al principio los habían rechazado. Fueron precisamente ellos quienes las salvaron. Shimazaki se siente un poco avergonzada y les da las gracias, mientras que los otakus aceptan las disculpas, con la esperanza de que por fin se les pase el berrinche. Al observar esto, Haruka siente una enorme paz al saber que la delegada de clase y todos los demás están a salvo. Pensando que ya no le necesitan, decide marcharse en silencio, dispuesto a volver a su vida solitaria. Sin embargo, la delegada de clase le interrumpe y le pregunta a dónde cree que va. Haruka intenta responder con torpeza, pero ella lo abraza y le dice que estaba muy preocupada por él, ya que no sabía si volvería con vida. Él se emociona y se disculpa, pensando que probablemente la ha hecho llorar de nuevo, pero la delegada esboza una sonrisa, asegurándole que ahora solo siente alivio y felicidad por tenerlo de vuelta. Mientras todos lo rodean y celebran el regreso de Haruka, él se da cuenta de que ya no está solo en ese mundo. A continuación, vemos a Haruka teniendo un sueño muy extraño, de esos en los que simplemente nada tiene sentido. Esta vez, una figura desconocida lo espera en el fondo de un abismo oscuro. Al cabo de un rato, se despierta pensando que eso era lo que había visto. Suspirando, admite que ese sueño ha sido extraño. Haruka se encuentra con los otakus, que, con su espíritu aventurero, se están preparando para una expedición a la mazmorra. Le cuentan que están buscando un objeto raro que, según los rumores, podría cambiar la forma en que los demás ven a alguien. Curioso, Haruka pregunta qué hace exactamente ese objeto. Con los ojos brillantes de entusiasmo otaku, le responden que ese artefacto tiene la capacidad de hacer que los demás vean a alguien de una manera diferente. Haruka se despide, pero no sin pensar antes que, en manos equivocadas, ese objeto podría causar un gran caos. Cuando por fin se queda solo, Haruka reflexiona que, con los otakus fuera y Tanaka derrotado, podrá tener la cueva para él solo. Sin embargo, siente una presencia inquietante a sus espaldas. Y, obviamente, se trata de la delegada de la clase. Con una mirada que deja claro que no habrá escapatoria, ella lo confronta sin andarse con rodeos, exigiéndole saber dónde ha estado y por
por qué ha sido tan irresponsable al enfrentarse a tanto peligro él solo. Haruka se queda sin salida y se arrodilla en señal de rendición, pidiendo perdón en un tono que no le gusta mucho a la delegada. Al escucharlo, ella parece calmarse e incluso esboza una pequeña sonrisa antes de marcharse. Mientras tanto, Haruka permanece en el suelo, sintiendo que acaba de recibir una paliza solo con palabras. Quizás sí que debería conseguir ese objeto raro, así que reflexiona que, si realmente funciona, tal vez consiga incluso evitar la ira de la presidenta y vivir por fin en paz. Después de esto, vemos a Meriel visitando a su padre, preocupada por su enorme carga de trabajo. Su padre le explica que, con la amenaza de los monstruos en la frontera, los comerciantes ya casi no visitan la ciudad. La conversación entre ambos se ve interrumpida cuando un soldado irrumpe en el lugar anunciando la llegada de una horda de monstruos que se dirige hacia la ciudad. Mientras tanto, Haruka se dirige tranquilamente hacia la mazmorra hasta que se topa con esa misma horda, formada por orcos y un rey orco. En lugar de asustarse, Haruka sonríe y comenta que esto le servirá de calentamiento. Mientras se prepara para la batalla, Meriel llega al gremio para advertir del peligro, lo que hace que todos se preparen para la defensa. Tsuyuri obtiene el permiso del jefe del gremio para ayudar también, pero no deja de preguntarse dónde estará Haruka en ese momento. Mientras todos se organizan para defender la ciudad, Haruka, despreocupado, está arrasando con todo el ejército de orcos. Tras acabar con todos, se dirige animado a la mazmorra para explorarla por fin. Pero su entusiasmo se desvanece al darse cuenta de que la primera planta está llena de trastos. Entonces se acuerda del comerciante que vende reliquias de la mazmorra y decide ir a hacerle algunas preguntas. Ya de noche, el gremio permanece en estado de alerta hasta que avistan a Haruka acercándose con toda la tranquilidad del mundo. Cuenta que ha derrotado a toda la horda él solo. Incluso bromea con todos y les pregunta si iban a jugar o algo por el estilo. La presidenta se enfada mucho y le da un buen golpe en la cabeza, mientras le pregunta por qué siempre se mete en líos tan peligrosos. Ya tumbado en la cama, Haruka se da cuenta de que ahora no solo el gremio, sino también Meriel parece tenerlo bajo vigilancia. Y esa, sin duda, no era el tipo de atención que quería recibir. Por eso, se convence aún más de que necesita encontrar el famoso objeto que hará que todos le aprecien, o al menos que le dejen en paz. Al día siguiente, Haruka visita al comerciante y le pregunta si existe algún objeto que haga que la gente le aprecie más. El comerciante se pone un poco nervioso y menciona el anillo de las feromonas, que según las leyendas se encuentra en una zona oculta de la mazmorra y está custodiado por un antiguo emperador. Al marcharse, Haruka es seguido en secreto por los otakus, quienes, al descubrir sus intenciones, informan a la presidenta de la clase. Preocupada y sospechando que Haruka va tras el anillo de las feromonas, decide ir en su busca junto con varias chicas, pensando que ese objeto podría meterlo en serios problemas. Al alcanzarlo, la delegada le pregunta directamente si está buscando el anillo. Haruka se pone nervioso e intenta inventarse una mentira, respondiendo que, en realidad, está buscando el anillo de Salomón, que, según él, permite hablar con los animales. Las chicas no se tragan su mentira, así que Haruka decide salir corriendo hacia la mazmorra sin mirar atrás. La presidenta le advierte que tenga cuidado, ya que podría acabar cayendo en alguna trampa. Haruka responde que no hay nada de qué preocuparse, ya que su suerte es infalible. Justo en el momento en que termina de decir eso, tropieza y choca contra una pared, que acaba rompiéndose, haciendo que caiga en picado por un enorme abismo. La presidenta intenta alcanzarlo, pero solo consigue verlo desaparecer en la oscuridad. Mientras cae, Haruka se pregunta qué profundidad tiene ese agujero. Cuando se da cuenta de que el suelo se acerca, utiliza su magia de la tierra para crear una especie de colchón que amortigua su aterrizaje. Una vez en el fondo, observa atentamente el entorno que le rodea y confirma que se encuentra en una zona desconocida y sombría. Decidido a seguir adelante, abre su menú de estadísticas y se da cuenta de que ha adquirido un nuevo nivel de conciencia espacial, quizá gracias a tantas caídas. Mientras avanza por la mazmorra, piensa que, si de verdad el emperador de la mazmorra le está esperando, va a necesitar toda la suerte del mundo. Haruka utiliza sus nuevas habilidades y confirma que el pasillo está libre de trampas. Además, descubre que se encuentra en el primer piso de la mazmorra, lo que le hace pensar que quizá haya un jefe secreto en ese nivel. Mientras tanto, la delegada de la clase y el resto del grupo avanzan con cautela, bajando piso a piso en busca de Haruka. Con cada paso que da, Haruka siente un dolor intenso en los pulmones, ya que la concentración de magia en esa parte de la mazmorra es mucho más densa que en el bosque. Al llegar ante una puerta enorme, deduce que se encuentra frente a la sala del jefe de ese piso y sigue adelante. En cuanto abre la puerta, siente una presión aplastante.
De aquel lugar emana una cantidad ingente de magia. Ante él aparece una figura imponente, y Haruka se da cuenta de que un solo error bastará para ponerlo en grave peligro. Intenta usar su habilidad de evaluación con la criatura y descubre que tiene ante sí al emperador de la mazmorra, una criatura de nivel 100, lo que lo deja en estado de shock. Mientras tanto, el grupo sigue avanzando, pero aún se encuentran solo en el nivel 40. La presidenta pregunta a los otakus si la puerta cercana es un portal que les llevará de vuelta a la entrada. Oda confirma que sí, pero cree que Haruka no podrá utilizar ese camino, ya que todo indica que está ascendiendo desde las profundidades de la mazmorra. Además, explican que se trata de una mazmorra antigua, donde se dice que el rey de la mazmorra se inclina ante el emperador, cuya mera presencia fortalece a todos los monstruos. Aún así, el grupo confía en que Haruka logrará salir ileso, y las palabras de ánimo de Kakizake ayudan a la presidenta a mantener la calma. Mientras tanto, Haruka permanece en estado de alerta frente al enemigo y empieza a dudar de su propia capacidad de evaluación, ya que los atributos del monstruo aparecen como desconocidos, lo que sugiere que su poder es sencillamente inconmensurable. Todos sus intentos de ataque parecen inútiles y el emperador bloquea sus golpes como si no fueran nada. Sin perder la determinación, Haruka decide probar una nueva habilidad que acaba de crear. Por un breve instante, cree haber conseguido alguna ventaja, pero el emperador repele todos sus ataques con una velocidad divina. La presión aumenta y Haruka empieza a sudar, pero no piensa en retroceder, pues está decidida a derrotar a ese monstruo. Mientras tanto, Meriel habla con su padre, preocupada por las nubes oscuras que rodean la parte más exterior de la mazmorra. Esto le da la sensación de que están a punto de enfrentarse a algo mucho peor que la horda de orcos de los días anteriores. Al oír esto, su padre le pide que envíe un mensajero al gremio para que todos se preparen ante una posible emergencia. Volvemos con Haruka, que sigue enfrentándose al emperador de la mazmorra. Se da cuenta de que, si de verdad quiere superar esa velocidad absurda, tendrá que cambiar todas sus habilidades al modo de velocidad. Tras hacerlo, corre con todas sus fuerzas hacia el emperador, pero su ataque es bloqueado con facilidad, lo que deja claro que aún no es lo suficientemente rápido. Aún así, Haruka no se rinde y sigue intentando aumentar su velocidad con cada nuevo ataque. Tras una secuencia de golpes consecutivos, el emperador contraataca. Haruka apenas consigue esquivarlo y solo sobrevive gracias a su capacidad de previsión, otorgada por el ojo de Dios, ante una velocidad prácticamente imposible de seguir con la vista humana. Sus lentes de contacto desarrollan nuevas habilidades y ahora, aunque solo sea por un breve instante, consigue ver el futuro. Pero sabe que si baja la guardia aunque sea por un segundo, su vida terminará en un abrir y cerrar de ojos. Por eso decide seguir luchando como si todo dependiera de ello. Haruka sigue combatiendo como nunca antes, preguntándose a sí mismo por qué se siente así precisamente en los momentos más críticos. A pesar de estar al borde de la muerte, Haruka encuentra todo aquello increíblemente divertido. Ya no le queda ni magia ni resistencia, y ni siquiera sabe si podrá permanecer consciente mucho más tiempo. Sabe que si su enemigo ataca en ese momento, su fin será inevitable. El emperador de la mazmorra se acerca lentamente, pero en ese instante, Haruka se da cuenta de que algo va mal, y se pregunta por qué aún no le ha atacado. Durante todo el tiempo que han estado luchando, ha llegado a la conclusión de que este enemigo es diferente de los demás monstruos a los que se ha enfrentado. La principal diferencia es que no percibe ninguna sed de sangre por su parte, lo que significa que el emperador podría haberlo matado en cualquier momento, si realmente hubiera querido. Haruka vuelve a atacarlo, pero el emperador lo acorrala y le pone la espada en el cuello. En ese momento, Haruka se da cuenta de que el miasma podría estar controlando al emperador, obligándole a luchar en contra de su voluntad. Al confirmar esta hipótesis, su bastón comienza a brillar, y Haruka observa asombrado que está absorbiendo el miasma que envuelve al emperador. Al parecer, su bastón posee alguna habilidad sagrada o algo similar, y en ese momento ese es su mejor recurso. Haruka ataca al emperador con el bastón, y en cuanto el golpe le alcanza, todo el miasma comienza a ser absorbido. Cuando el miasma desaparece por fin, el emperador baja las armas, lo que confirma que realmente estaba siendo controlado. Haruka decide hablar con él, y finalmente comprende que el emperador solo deseaba morir para liberarse del control del miasma, razón por la cual no lo mató antes. El emperador deja caer su espada, pero a Haruka le preocupa ver que el miasma oscuro que había sido absorbido empieza a salir de nuevo. Sabe que, si no acaba con el emperador en ese instante, volverá a ser consumido
poseído por la oscuridad. Por eso, siente que la mejor opción es concederle lo que desea y poner fin a su vida. Haruka se acerca para hacerlo, pero en el último instante deja caer su bastón y lo abraza en lugar de atacarlo. Algo en su interior le dice que no debe seguir recurriendo a la violencia, pues aquel emperador está solo. Justo en ese momento, Haruka se sorprende al ver que su habilidad de sometimiento se ha activado. Intenta explicarle al emperador lo que acaba de suceder, aclarando que no sabe cómo funciona esa habilidad ni cómo desactivarla. Al menos, parece que ha conseguido liberarlo de la oscuridad, y eso tranquiliza al emperador, quien, en lugar de enfadarse, acepta la mano tendida de Haruka. A partir de ese momento, ambos deciden formar un equipo. Haruka aún no entiende lo que acaba de pasar, así que decide usar su habilidad de evaluación para asegurarse de que no haya nada extraño. Al hacerlo, descubre que el nivel del emperador se ha reiniciado, volviendo al nivel 1. Además, se da cuenta de que ahora tiene un nombre, algo que antes no tenía, llamado Angélica. Haruka se siente incómodo al darse cuenta de que ha acabado sometiendo a otra chica, pues sabe que las demás se enfadarán mucho con él. Sin embargo, quizá los esqueletos no cuenten, así que Haruka decide mantenerse tranquilo por el momento. Tras ello, llega a la conclusión de que lo mejor es abandonar aquel lugar. Y así, los dos se dirigen hacia el último piso normal de la mazmorra. Al llegar, se encuentran con una escalera, pero en el momento en que Haruka empieza a acercarse, aparece el jefe de ese piso. Tiene un nivel alto, lo que pone a Haruka bastante nervioso, ya que no está en condiciones de enfrentarse a combates de tan alto nivel. El emperador de la mazmorra no quería matarlo, pero aún así le planteó una dura lucha. Por eso, Haruka sabe que este jefe de planta también será un rival muy duro. Prefiere evitar el combate y limitarse a subir las escaleras. En ese instante, Haruka se da cuenta de que, en realidad, no necesita usar las escaleras para subir, así que utiliza su magia de tierra para romper el techo, abriendo un enorme agujero. Al hacerlo, descubre que hay otros dos monstruos esperándole en el piso de arriba, ambos con niveles cercanos al máximo. Haruka se protege al verlos caer en picado desde el piso superior, pero se sorprende al darse cuenta de que la caída les ha restado casi toda su vida. Sin pensárselo dos veces, decide aprovechar la oportunidad para acabar con todos. Aceptando de buen grado la victoria que la suerte le ha proporcionado, en ese momento, Haruka se da cuenta de que Angélica no puede dejar de mirar la armadura que llevaba el jefe de esa planta y le pregunta si le gustaría quedársela. Angélica responde que sí, y se pone la armadura, que se ajusta perfectamente a su cuerpo femenino. Haruka decide usar su habilidad de evaluación para analizar la armadura y descubre que ha sido bastante modificada. Esto acaba irritando a Angélica, que se aleja caminando hacia el otro lado. Mientras tanto, el resto del grupo sigue descendiendo por la mazmorra, un poco desanimado por no encontrar a Haruka por ninguna parte. En ese momento, el grupo atraviesa una puerta y se topa con un enorme monstruo de 4 brazos, un temible cíclope. Por otra parte, en el gremio, Meriel informa de que algo extraño está ocurriendo en la mazmorra y teme que la situación sea grave. El jefe del gremio responde que aún no ha recibido ningún informe del guardia, pero Softero recuerda que no pueden confiar en la persona que está de guardia. Al oír esto, el jefe reconsidera la situación. Al darse cuenta de que quizá deberían haber sido más cautelosos, asegura que se encargará de todos los preparativos por si surge alguna emergencia y sugiere que también se avise al resto de la gente. De vuelta con Haruka, Angélica parece estar de mejor humor después de que él le entregue una capa de almacenamiento que tenía. Ya en la planta más alta, Haruka detecta la presencia de un monstruo y utiliza su habilidad de evaluación para localizar al jefe de la planta. Al analizarlo, descubre que es inmune a los ataques físicos y que solo la magia sagrada es capaz de afectarlo. Abrir otro agujero en el techo ya no es una opción, pues no tiene ni idea de qué tipo de monstruo puede estar esperándoles en el piso superior. Tras pensarlo un momento, Haruka se da cuenta de que, para neutralizar a los monstruos de magia oscura, necesita usar su bastón. De este modo, consigue derrotar al jefe del piso con gran facilidad gracias a su luz sagrada. En el siguiente piso, se topan con una nube de polillas monstruosas que desprenden polvo tóxico. Haruka sabe que no podría resistirlo, así que decide usar magia de fuego para atraerlas, ya que las polillas se sienten atraídas por la luz. En cuanto caen en la trampa, aumenta la intensidad de las llamas, reduciéndolas a cenizas al instante. Más adelante, se encuentra con una horda de orugas monstruosas, probablemente las etapas anteriores de esas polillas. Estas criaturas dejan hilos pegajosos, que son difíciles de quitar una vez que se adhieren al cuerpo. Por eso, Haruka utiliza la magia de la tierra para construir una pared delgada que les bloquea el paso, y a continuación la inclina para que las orugas rueden y queden aplastadas. Al llegar al siguiente piso, Haruka se da cuenta de que hay algo diferente. Una presencia poderosa domina el ambiente. De repente, una espada le ataca, pero consigue esquivar el golpe y descubre que se encuentra ante otro jefe de piso. A pesar
pesar de ser de un nivel inferior, este monstruo posee habilidades que lo convierten en un adversario peligroso. Haruka intenta esquivar y contraatacar, pero el enemigo utiliza movimientos inusuales y muy difíciles de seguir. Angélica observa la situación y decide ayudar con un impresionante espíritu de lucha, desenvainando su espada y haciendo que el monstruo adopte una postura mucho más seria. Haruka queda impresionado mientras Angélica derrota al jefe de piso de un solo golpe, pero sabe que ahora es una poderosa aliada y no puede dejar de pensar en lo peligrosa que sería si estuviera en el bando contrario. Mientras tanto, en otro nivel de la mazmorra, el grupo de chicos se enfrenta al temible Cíclope. El cansancio empieza a pasar factura y la primera línea está a punto de derrumbarse. Aunque está agotado, Kakizaki se pregunta qué haría Haruka en esa situación y decide actuar con una determinación renovada. El grupo elabora un plan arriesgado y Kakizaki lanza un ataque frontal con el objetivo de distraer al Cíclope. Recibe un golpe violento mientras ejecuta el plan. Sin embargo, eso formaba parte de la estrategia. Mientras el monstruo está distraído, Oda lanza un ataque de enorme potencia y derrota al Cíclope de un solo golpe. Finalmente, el grupo celebra la victoria y promete que encontrarán a Haruka. Por otro lado, Haruka y Angélica siguen avanzando por el piso de la mazmorra, pero se detienen al darse cuenta de que todo el lugar empieza a temblar. No lo saben, pero una enorme horda de monstruos se está acercando peligrosamente. El guardia de la mazmorra está en estado de shock. Su vida como asalariado ya era complicada, y encima ha visto a un chaval y a su grupo entrar como si estuvieran de paseo, ignorando todos los carteles que prohibían la entrada. Y de repente empiezan a salir un montón de ratas de la mazmorra, además de cosas muy raras que brotan del suelo. A él no le habían dicho que el trabajo fuera así, por eso corrió al gremio para dar la voz de alarma. El jefe parece estar a punto de sufrir un subidón de adrenalina y despliega un libro antiguo diciendo que ya lo sabía. Resulta que las mazmorras son seres vivos que crecen y crecen hasta alcanzar su punto máximo, y cuando eso ocurre, empiezan a vomitar monstruos como si no hubiera un mañana. La solución es derrotar al jefe final. En teoría, el problema es encontrar a alguien lo suficientemente loco y hábil como para hacerlo. Mientras el jefe organiza la resistencia, volvemos con Haruka, que se encuentra en la planta 81, enfrentándose a un nivel difícil. Todo es agua, y los enemigos son peces armados. Pero Haruka no es de las que se rinden, y usa su brillante ingenio para congelar el agua y destruir a los peces uno a uno. De repente aparece el pez jefe, una criatura enorme, que la lanza al agua de un solo golpe. Haruka saca una tabla de surf mágica y cabalga las olas como si fuera Gabriel Medina. Tras ganar altura, le asesta un golpe en la cabeza al pez. El pez queda noqueado, y Haruka se marcha feliz. Mientras tanto, Angélica empieza a recuperar su forma humana gracias a los regalos de Haruka, y la situación entre ambos se está poniendo muy caliente. Pero Haruka sigue con su estilo de aventurero insaciable y continúa explorando como si tuviera todo el tiempo del mundo. De vuelta en la ciudad, Meriel y Ofer están al borde de un ataque de nervios, sin saber qué hacer ni cómo encontrar a Haruka. El jefe del gremio cree que se trata de algún tipo de héroe y decide enviar a Meriel con Ofer a buscar a Haruka, pero Meriel está muy asustada por todo esto. Al final, acepta porque alguien tiene que salvarlo. De vuelta en la mazmorra, Haruka se encuentra en un nivel lleno de trampas y con un calor insoportable. En un momento dado, casi acaba asado, pero Angélica lo salva justo a tiempo. Entonces ocurre algo inesperado, una brisa fresca. Haruka está más confundido que nunca y decide investigar. Es aquí donde todo encaja, y la delegada de clase, en otra parte de la planta, también siente el viento y oye una voz conocida. Era Haruka. Tras gritar mucho, consiguen comunicarse a través de un agujero en la pared. Haruka escucha atentamente a la delegada de clase, pero su mente ya va a 1000 por hora buscando soluciones. Alguien pregunta por una cuerda, pero no tiene ninguna. Entonces descubre que su equipo está en la planta 54. Haruka sabe que no hay tiempo que perder y que tiene que moverse muy rápido para reunirse con ellos. Sin embargo, la delegada de clase le interrumpe para decirle que tiene que contarle algo importante. La ciudad está en peligro a causa de los monstruos gigantes y del caos total. Una vez aclarado casi todo, Haruka descubre que la ciudad no sobrevivirá a una tercera oleada, sobre todo después de que la segunda casi la destruyera con criaturas descomunales. Por eso, la única opción es que él derrote al jefe final de la mazmorra. Haruka se queda muy desconcertado y pregunta si se refieren a Angélica, porque si es así, ya la ha derrotado. Entonces todos lo miran incrédulos, porque sin el jefe de la mazmorra no debería haber nuevas oleadas. Haruka no tiene las respuestas. Ofer le pregunta si está realmente seguro de que el jefe final está muerto, porque si no lo está, la batalla continuará. Aunque haya derrotado a ese esqueleto, ahora Angélica está libre de la mazmorra y ella no era más que otra prisionera, una víctima de aquel lugar oscuro y helado.
Haruka ni siquiera puede imaginar cuántos años ha pasado ella encerrada en soledad, y no puede acabar con ella ahora. Offer insiste en saber si el jefe final está muerto. Haruka confiesa que no lo está, y todos se quedan boquiabiertos, diciendo que eso no tiene sentido. Se ve atrapado entre salvar a Angélica y proteger la ciudad, pero tiene un plan, y mira a Angélica diciéndole que confíe en él. Sus palabras no dejan mucho margen para preguntas. A continuación, grita al resto del grupo que va a acabar con las oleadas. La delegada de clase no sabe si debe preocuparse o confiar, y le pregunta si realmente tiene alguna posibilidad de lograrlo. Haruka responde con confianza, pero por dentro sabe que está improvisando. Meriel se emociona y le dice a la delegada de clase que cree en él, ya que siempre los ha protegido, siempre los ha salvado y siempre ha salido victorioso. Su fe está llena de esperanza, pero supone una enorme responsabilidad, y Haruka agradece su confianza, prometiendo darlo todo para que la ciudad se salve y para que nadie, ni siquiera Angélica, quede atrapado en aquel lugar terrible. El tiempo pasa y la ciudad está en peligro. Haruka está listo para darlo todo, mientras una gran horda de monstruos se dirige hacia la aldea. Los aventureros intentan lo imposible para detenerla, pero lo están pasando muy mal porque solo hay un idiota luchando en condiciones, ya que incluso el maestro del gremio se queda quieto haciendo una pose elegante e intentando motivarlos. También les recuerda a todos los demás que la hija del señor de la ciudad, llamada Meriel, junto con Offer, han ido en busca de los nuevos aventureros y que quizá, junto con ellos, consigan cambiar el rumbo de la batalla. Haruka se pone manos a la obra y le pide a Angélica que acelere un poco las cosas, y los dos comienzan a subir piso tras piso. En la planta 73, acaban con los reptilianos utilizando magia de hielo para que luego Angélica los convierta en cubitos. En la planta 72, ahuyentan a los insectos con humo. En la planta 70, Haruka bloquea el olfato del perro de 2 cabezas con su vinagre especial, y luego Angélica los corta por la mitad. Los dos hacen un trabajo estupendo. Sin embargo, más adelante, mientras Haruka examina todos los objetos, Angélica le toca el hombro y él imagina que ella quiere que descanse un poco porque se está esforzando demasiado. Él entiende lo que ella quiere decir, pero no tiene tiempo para parar ahora, así que ambos siguen avanzando hasta llegar a la planta 69, donde se encuentran con un búho dormido. Haruka se siente muy seguro al pensar que su habilidad de bienestar hará que los efectos de estado no le afecten. Sin embargo, sí que le afecta, y Haruka cae en un sueño profundo debido a la habilidad del búho dormido. Un rato después, al despertarse, se da cuenta de que Angélica lo lleva a cuestas y se disculpa por haberle dejado todo a ella, pero ella le da unas palmaditas, haciéndole entender que necesita descansar un poco más, y Haruka decide hacerle caso y echarse otra siesta. En otro lugar, el grupo se enfrenta a un león gigante. Por mucho que lo ataquen con golpes físicos o mágicos, ni siquiera se inmuta. Offer comenta que los leones de la mazmorra exigen que resuelvan acertijos y que no son bestias a las que se pueda vencer con fuerza bruta o magia, porque según los rumores, son inmortales. Las chicas se preocupan y se preguntan cómo podrán derrotar a un monstruo así, y el león las lanza por los aires al atacar. En la planta 59, tras un buen descanso, Haruka le da las gracias a Angélica. Mientras siguen avanzando, se activa su percepción. Al volver con el grupo, todos yacen en el suelo porque, por mucho que trabajen en equipo, luchar contra algo inmortal que resiste ataques físicos y mágicos es sencillamente imposible. El león se dispone a enviar a la delegada de la clase al Isekai, pero en ese momento aparece Haruka, que utiliza su bastón sagrado, que está muy reforzado, y consigue anular la inmunidad del león frente a los ataques. Comenta que, aunque sea un monstruo de nivel 100, no es más que un mini jefazo del piso 57. Nada comparado con el jefe de toda la mazmorra, que con un solo golpe le deja sin cabeza. Después, Haruka, sin saber muy bien qué decir, se limita a comentar que ha vuelto. Tanto la delegada de la clase como todos sus compañeros se alegran de su regreso. Pero en medio de la reunión, la delegada le pregunta a Haruka quién es esa caballera, y cuando él está a punto de presentarla, el suelo se hunde. Por suerte, Haruka ya estaba preparado y esperaba que pasara algo así. Entonces vuelve a subir y les dice a los demás que no tienen por qué preocuparse, porque ahora cuenta con nuevas habilidades y mucha más experiencia. Antes incluso de terminar de hablar, el suelo se hunde de nuevo y vuelve a caer, pero esta vez no se lo esperaba. Sin embargo, la delegada de clase no piensa dejar que se caiga de nuevo y actúa rápido para agarrarle de la mano. Después de eso, los demás ayudan a Haruka y felicitan a la delegada por su rápida reacción, pero Oda comenta que no es momento de celebrar y señala la planta de abajo, dejando a todos en estado de shock al ver que la horda de monstruos está saliendo de la mazmorra. Si se escapa una cantidad
actividad así, Omu estará condenada. Todos entran en pánico y la presidenta le pregunta a Haruka si tiene alguna forma de salvar la ciudad. Él responde con mucha calma que Angélica es la clave. En ese momento, Hofer grita a todos que es hora de volver a la ciudad. Entran en el portal de teletransporte y regresan a la superficie, donde se reúnen con el maestro del gremio. Milagrosamente, han logrado sobrevivir por los pelos, pero no hay tiempo para celebrar, porque Mariel avisa de que los monstruos ya están llegando. Nadie puede creer lo que ven al contemplar la enorme oleada que se escapa de la mazmorra. Es un auténtico ejército de monstruos en el que hay todo tipo de criaturas. Los jóvenes saben muy bien que no tienen la más mínima posibilidad frente a ese ejército. Aún así, con descaro, el padre de Mariel les dice a los ciudadanos que no tienen por qué preocuparse, porque los aventureros de Omu defenderán la ciudad de los monstruos, cuando en realidad ni siquiera saben por dónde empezar. Haruka mira a Angélica y comprende que ha llegado la hora de actuar. Da un paso al frente, desenvaina su espada y la clava en el suelo, creando una enorme ola de maná. Fue ella quien envió a innumerables enemigos poderosos a descansar en la mazmorra, y solo ella y sus poderes pueden mantener a cualquier monstruo bajo control, ya que tiene autoridad absoluta sobre todos ellos. Como gobernante de la mazmorra, los monstruos empiezan a desaparecer, dejando a todos sorprendidos, preguntándose a dónde se han ido todas esas criaturas. Nadie puede creer lo que está viendo, así que Haruka se acerca a Angélica para celebrar la victoria. La delegada de la clase le pregunta a Haruka si fue él quien lo hizo, pero él responde que no hizo nada, porque todo fue gracias a Angélica. Oda comprende que aquella chica es la emperatriz de la mazmorra, y todos se sorprenden al descubrirlo. Sin embargo, Haruka los tranquiliza, comentando que ella no representa ningún peligro. Todos deciden creerle, mientras que Oda no puede creer que Haruka haya estado acompañado por la emperatriz de la mazmorra, la gobernante de todos los monstruos que viven allí. Haruka comenta que, en realidad, ella es muy fuerte, aunque por ciertas circunstancias haya tenido que volver a empezar desde el nivel 1. Sin embargo, su poder es enorme, pero solo funciona con los monstruos de la misma mazmorra, y estos deben estar cerca de ella para que sus habilidades surtan efecto. El líder pregunta qué ha pasado con los monstruos, y Haruka responde que lo más probable es que hayan vuelto a su hogar en la mazmorra, así que ahora Omui está a salvo. Todos celebran la victoria, y al día siguiente, Haruka da comienzo a su gran evento, utilizando todos los materiales que ha conseguido en la mazmorra. En ese momento, todos sus compañeros llegan a la posada a petición de Haruka y se quedan impresionados al ver la enorme cantidad de tesoros que ha conseguido. Haruka coge un megáfono y pregunta si están listos para comprar, porque todos sus artículos tienen precios muy baratos. Los chicos y las chicas sacan a relucir su espíritu competitivo para ver quién consigue hacerse con los mejores tesoros. Sin embargo, son las chicas las que se lanzan de lleno a la pugna y dejan a los chicos en el polvo para hacerse con los mejores equipos. Haruka se compadece de ellos y decide regalarles algunos de los objetos que le han sobrado. Un rato después, cuando todo se ha calmado un poco, Haruka mira a Angélica y se preocupa por ella, porque, aunque por ahora se ha quedado en la ciudad con todos ellos, ha pasado mucho tiempo sola en esa mazmorra. Él mismo no es precisamente la persona más sociable del mundo, pero duda mucho de que ella sea tampoco de ese tipo, así que se pregunta si conseguirá llevarse bien con todos los que están allí. Un rato después, todos están muy contentos por todo el equipo que han conseguido gracias a Haruka, pero quien está realmente feliz es él mismo, que está nadando en monedas de oro. En ese momento, la delegada de clase se acerca a él y le da las gracias por todo lo que ha hecho. Haruka se gira y le pregunta si ha conseguido el equipo que necesitaba. Ella responde que todo eso es gracias a él. Angélica también le da las gracias y le pide a Haruka que las presente de manera más formal, así que él la presenta como Angélica y dice que puede considerarse una caballera esqueleto bastante fiable y que también es la emperatriz y jefa secreta de la mazmorra. La delegada de clase le pregunta si ha utilizado con ella el anillo de feromonas que estaba buscando. Haruka se pone un poco nervioso y confiesa que nunca encontró ese anillo y que, sin quererlo, acabó utilizando su habilidad de sometimiento. La delegada de clase se sorprende al descubrir que ha sometido a la emperatriz de la mazmorra y le pregunta por qué lo ha hecho. Haruka no sabe cómo responder a eso y la delegada de clase empieza a sospechar, así que decide preguntarle directamente a Angélica. Esto hace que ella reaccione y la delegada de clase le coge de la mano y se la lleva, mientras Haruka solo espera que Angélica consiga llevarse bien con todas. Después de eso, vemos a Angélica muy nerviosa, ya que está rodeada por todas las chicas de la clase. Empiezan a bombardearla con preguntas, y Angélica responde que es una chica y que tiene 17
7 años, lo que deja a todas las demás sorprendidas. La delegada de clase se acerca a ella y le pregunta si puede ir contándoles poco a poco algo más sobre sí misma. Entonces vemos que Angélica estuvo atrapada en la oscuridad, en el nivel más profundo de la mazmorra, hasta que fue rescatada por Haruka, quien rompió su maldición al someterla. La delegada de la clase piensa que ellas también deberían ayudarla, así que las lleva a todas a bañarse junto con Angélica, convencida de que un baño de agua caliente puede calentar ese corazón frío y solitario. Angélica intenta desvestirse y la delegada intenta ayudarla, pensando que, aunque sea un esqueleto, sigue siendo una chica y probablemente quiera estar limpia. Cuando empieza a ayudarla a desvestirse, tanto ella como todas las chicas se quedan desconcertadas al descubrir que Angélica tiene piel y carne humanas y que además es una auténtica belleza. Por otro lado, Haruka está tumbado relajándose, pensando que al principio se sintió un poco deprimido por no haber encontrado el anillo, pero al menos subió 6 niveles de una vez y consiguió varias habilidades buenas. Sin embargo, recuerda la onda y piensa que nunca habría podido detenerla sin la ayuda de sus compañeros y de Angélica, aunque en realidad todo el mérito fue suyo. Por eso, decide volver al bosque para hacerse aún más fuerte por su cuenta. Al día siguiente, se dirige al gremio de aventureros, y la presidenta, al verlo, piensa que quizá Haruka aún no sepa la verdad, que Angélica es de carne y hueso y está bien viva. Pero Haruka solo pregunta si puede volver al bosque, ya que todavía tiene muchas cosas que hacer. Ella se pone un poco nerviosa y le responde que no hay problema, siempre y cuando vuelva después. Haruka se anima y le pregunta a Angélica si quiere acompañarle, lo que pone nerviosa a la representante, ya que si los dos se van solos al bosque, Haruka podría descubrir la verdad. Cuando estaban a punto de salir, ella los interrumpe, pero enseguida se lo piensa mejor y solo le pide que cuide bien de Angélica. Haruka se queda desconcertado, pero responde que cuidará de ella y los dos se marchan. La representante se queda allí un rato, con aire misterioso y pensativa. Mientras tanto, los dos llegan al bosque, donde empiezan a estirarse, y Haruka por fin se alegra de volver a respirar aire fresco y empieza a usar su velocidad para intentar dominarlo. Sin embargo, acaba resbalándose y cayéndose. Angélica le advierte que debe tener cuidado con las setas porque son resbaladizas, pero ella misma acaba resbalando y cayéndose, y Haruka la agarra, comentando que pesa bastante para ser un esqueleto, lo que hace que Angélica se sonroje. Más tarde, ya por la noche, Haruka se da un baño relajante en su querido cuarto de baño. Mientras tanto, Angélica le pregunta si puede acompañarle, pero luego confiesa que solo era una broma. Piensa que, aunque sea un esqueleto, sigue siendo una chica y se disculpa por haber sugerido eso. En ese momento, alguien abre la puerta y él se sorprende al ver a una rubia de generoso busto entrando en el baño y entra en pánico al darse cuenta de que está prácticamente desnuda. Él le pregunta qué le ha pasado a Angélica y a continuación le pregunta si ella es realmente Angélica. Ella se avergüenza y le dice que sí. Haruka se sonroja y tras eso los dos se encuentran en el dormitorio. Haruka está nervioso y le pregunta si puede hablar. Angélica intenta comunicarse, lo que hace pensar a Haruka que quizá, por haber pasado tanto tiempo como esqueleto, le cueste usar la voz, pero mediante gestos le explica cómo ha acabado en esa situación. Le cuenta que el emperador de la mazmorra era un monstruo esquelético movido únicamente por el espíritu, y que la armadura plateada le devolvió la carne para activar una maldición. Después, los efectos de un brazalete bendito anularon esa maldición, dejándola atrapada en la armadura. A continuación, gracias a la joya de la nigromancia que controla la vida y la muerte, y a la suerte que le proporcionaba un anillo de fortuna ilimitada, logró recuperar la energía vital que había perdido. Al volver así a la vida gracias a varios accesorios legendarios, Haruka se sorprende al comprender que Angélica había estado todo el tiempo intentando ayudarle como forma de agradecimiento. Sin embargo, él piensa que quizá le esté quitando la libertad al actuar así, y le deja claro que ella ya no es un monstruo, preguntándole por qué no hace simplemente lo que quiera, ya que no tiene por qué quedarse con él para devolverle ningún favor. Angélica empieza a llorar y abraza a Haruka, diciéndole que no quiere estar sin él. Haruka comprende que ella ha estado sola durante mucho tiempo y que ahora desea compañía, así que decide dejarla quedarse a su lado y empieza a contarle muchas historias de su vida para hacerla sonreír. Así, los dos pasan toda la noche compartiendo historias de soledad. Al día siguiente, Haruka le pregunta a Angélica si le gustaría luchar con él, aclarando que quiere que ella lo dé todo, ya que está probando una nueva habilidad y quiere ver cuánto ha mejorado en los últimos días. Angélica acepta y los dos se preparan para luchar, mientras Haruka piensa que Angélica, ahora libre de la oscuridad, debe de estar mucho más fuerte que cuando se encontraron en la mazmorra. Aún así, cree que podrá superar esa velocidad gracias a su habilidad de desplazamiento. Su nivel y sus estadísticas son bajos y tiene las peores armas y habilidades, pero aún así, pretende hacerse más fuerte
fuerte y avanza contra Angélica. Ella lo derriba con facilidad, dejándolo en el suelo, pero Haruka se levanta y dice que ha aprendido a usar mejor su desplazamiento y que algún día será mucho más fuerte que ella, invitándola después a ir a buscar comida, ya que el entrenamiento lo ha dejado cansado. Angélica acepta y Haruka comenta que parece más una gatita que una persona. Después de eso, se van a pescar y consiguen un gran festín. Haruka comenta que prepararán un guiso caliente con pescado, pero Angélica no entiende de qué está hablando, y él le dice que solo espere, porque va a estar muy bueno. Al llegar a casa, se dirigen a la cocina. Angélica no sabe cocinar, pero Haruka la ayuda, y ella se siente muy feliz por compartir esos momentos con él. Más tarde, el guiso está listo y comen a gusto. Haruka comenta que nunca se habría imaginado que comería un guiso caliente en otro mundo. En ese momento se da cuenta de que Angélica está muy nerviosa. Él le pregunta qué ha pasado, y ella le tira del brazo hasta el dormitorio. Cuando Haruka se sienta, ella se coloca detrás de él muy nerviosa, y él entiende que quiere darle un masaje como muestra de agradecimiento. Angélica le da el masaje, aunque es bastante torpe, y Haruka se da cuenta de que no se le da nada bien, pero decide no decir nada para no herir sus sentimientos. Cuando termina, ella le pregunta si se encuentra mejor, y él dice que sí, aunque en realidad le duele todo. Aún así, Angélica no queda satisfecha, y quiere descubrir más cosas que pueda hacer, así que Haruka la lleva afuera para contemplar juntos el cielo nocturno. Él entiende que Angélica prácticamente solo sabe pelear, así que le acaricia la cabeza y le da las gracias por el día. Ella intenta responder algo pero no consigue hablar y se frustra. Haruka la tranquiliza diciéndole que está haciendo todo lo posible por mejorar y le sugiere que vuelvan a la ciudad al día siguiente. Ella se pone nerviosa, pero él la tranquiliza diciéndole que estará con ella. Al día siguiente, los dos parten hacia la ciudad. De camino empieza a llover, y estos dos tortolitos salen corriendo hacia la ciudad. Nada más llegar, se reencuentran con las chicas, que se alegran mucho de verlos después de tanto tiempo. Además, algunas de ellas lanzan miradas pícaras a Haruka. La líder de las chicas se da cuenta de que Haruka y Angélica están sospechosamente cerca y los dos se separan. Las chicas se acercan a Angélica y comentan que ellas también volvían de la mazmorra, pero Angélica se pone muy nerviosa. La delegada de clase interviene y le da la bienvenida a Angélica de nuevo. Haruka se acerca y le dice a la delegada de clase que seguirá contando con ella de ahora en adelante. Algunos chicos se le acercan y le preguntan qué está pasando entre él y Angélica, pero él simplemente los echa a todos. Angélica se acerca, pero Haruka le dice que siga hablando con las chicas mientras él da una vuelta. Al darse la vuelta para marcharse, Angélica intenta detenerlo susurrándole que espere. Haruka se sorprende al oír su voz y Angélica le da las gracias como puede. Después de eso, ella vuelve con las chicas, mientras Haruka se alegra por ella. Se da cuenta de que, después de todo lo que ha vivido en ese otro mundo, ha aprendido que todos tienen sus propios problemas, inquietudes y secretos, y que, en el fondo, todos están solos de alguna manera. Pero eso no significa que estén realmente solos. Con ese pensamiento, sigue su propio camino, decidido a seguir dominando ese mundo por su cuenta. Y así termina el anime. No os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal y dejar un comentario en la escuela. Un beso de Hikame Animes.